me noté rara. Lógicamente, a juzgar por la foto, se ve que estaba muy inflamada. Me habían diagnosticado hipotiroidismo y a raíz de eso, pues la cara muy inflamada, muy deformada. Y fue cuando ya como que se cruza en tu camino, ¿no? Cuando, ya sabes, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, ¿no? Y empecé a ver yoga facial por las redes. Concretamente con una profesora japonesa, Fumiko Takatsu, y con mucho escepticismo empecé a tontear con el yoga facial yo solita y dije, wow, venga, pues poco a poco, a ver, te diviertes muchísimo y la idea es eso y con la idea de mejorar, ¿no? Dices, pues le voy a dar una oportunidad, sobre todo porque siempre me ha gustado explorar una idea, una alternativa más natural, ¿no? No quería recurrir a nada que fuera, no sé, cualquier cosa de lifting o algo agresivo, ¿no? Y empecé a probar y bueno, fue increíble, o sea, fue como milagroso, ¿no? Empecé a sentir cómo se me desinflamaba la cara y luego lo que te decía antes, que es un concepto muy... Es como la pescadilla que se muerde la cola, pero bien, ¿no? Es un ciclo maravilloso porque empiezas a dedicarte esos minutos cada día, ¿no? Te levantas y empiezas a hacerte muecas en el espejo y sin querer estás conectando contigo, te estás mirando a los ojos y estás conectando con tu alma, estás como cuidando de un portal maravilloso que no le damos ninguna importancia, ¿no? Que es nuestra cara, ¿no? Nuestro rostro, que ahí está nuestro cerebro, nuestros ojos, la nariz, la boca, no le damos tanta importancia y conectas, y yo conecté conmigo, que es lo que hacía falta, o sea, más allá de curar la enfermedad, que fue posible gracias a eso, bueno, gracias a eso y otras cosas, empecé a ver resultados y de ahí, bueno, y la gente empezó a verlo. Oye, tú te has hecho algo, ¿no? Y bueno, pues era eso, la mejor validación y sentir que de pasar de ser la que saca la foto a la que se empieza a sacar selfies como una quinceañera, ¿no? Y sentirte bien. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios directos, ¿no? del yoga facial? En ti lo podemos ver además, sí, que es la ventaja, que se puede ver a través de las fotografías del antes y el después. Pero, ¿qué otros beneficios tiene el yoga facial? Pues como en cualquier yoga, es una conexión. Realmente, conexión con el ser. Yo creo que estás haciendo un movimiento, estás haciendo algo para ti, estás haciendo ejercicio. Requiere tu atención plena, realmente. Entonces, pues como el yoga es eso. Es un camino para toda la vida, es algo muy expansivo, como te decía antes, es un portal. O sea, realmente tú crees que tú entras por la desinflamación y alisar y mejorar tu cara, pero en realidad estás abriendo camino a mejorar todo tu cuerpo, porque no hay cara sin cuerpo. Entonces empiezas a querer mejorar en todos los sentidos, ¿no? Y descubres cosas como el ayuno intermitente, descubres cosas como la buena alimentación, descubres cosas como, no sé, todo, rodearte de gente positiva, tener cuidado con la palabra, no sé, es todo. Esos son los beneficios, es una apertura de conciencia realmente, con la excusa de que estás alisando la arruga. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de los ejercicios que hacéis en yoga facial? Para tener un ejemplo. ¿Un ejemplo? Sí, de cómo funciona. Pues mira, son maravillosos porque te hacen reír y eso es la mejor terapia también, pues ¿no? Sí. Entonces, uno de ellos que a mí me encanta por la mañana al levantar es el wow. Entonces, el wow. Entonces te levantas y haces un wow, pero un wow que abres todos los músculos, involucras todos los músculos de tu cara y haces un wow, wow. ¡Wow! Bueno, te vas a reír, pero estás despertando todos los músculos de tu cara. Vamos a hacerlo, a ver, desde casa también. A ver, ¿cómo es? ¡Wow! 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 Eso es. Entonces, estás mandando un mensaje a tu cerebro de que esto va a ser un día maravilloso, esto es muy positivo, estás despertando, estás llevando sangre a tu rostro. Y esto es fenomenal para empezar el día, ¿no?
Luego yo siempre les digo a mis alumnos que se hagan con unos palillos chinos. Yo traigo los míos aquí. Anda, mira qué bien. ¿Vale? Siempre que vayáis a un chino, robarlos. Bien, cogemos unos más. Quedaros. No los uséis o pedir otros para usar y quedaros con el que está, porque lo bueno es que los utilicéis así. No os tenéis que separar, ¿eh? No los tenéis que separar, porque nos van a ayudar con muchos ejercicios para el bruxismo, los ejercicios que elevan la sonrisa, porque cada vez sonreímos menos, dejamos que la gravedad nos lleve la sonrisa hacia abajo, entonces vamos con lo que llaman en inglés el rest beach face, ¿no? Que es, yo lo llamo la cara de acelga en reposo. Es esa cara que estás así sin hacer nada y se va cayendo y parece que estás enfadado o de mal humor o algo así. Bueno, pues hay que elevar la sonrisa todos los días. Con un boli también vale, un lápiz o lo que sea. Si tienes, no te avisé, pero no, voy a buscar si tienes, un móvil. utiliza. No, voy a buscar un móvil. ¿Sí? Voy a buscar el boli. Vale, porque traje de uno limpio, ¿eh? Perdona, Alex, ¿no? Sí, bien. Tenía que haberte avisado. No pasa nada. Mira, lo colocas detrás de los caninos, ¿vale? Y sonríes. Estás trabajando, por ejemplo, estás en el coche y parado o lo que sea, y te aseguras de que la comisura de los labios están hacia arriba y estás así un buen rato. De hecho, ¿un buen rato qué es? A los 5 minutos vas a notar que las mejillas empezarán como a temblar, ¿sabes? Porque sobre todo cuando no estamos acostumbrados. Y eso un poquito todos los días te elevará la sonrisa. Y te acostumbrarás, las comisuras se elevarán. Imagínate. Lo que puedes hacer es, al hacerlo, asegurar de que hay simetría en las comisuras y así. Se te queda una sonrisa que ni la del Joker. Sí. La mejor sonrisa del mundo. Esa que te cierra los ojos. Pues sí. Esa. Qué bueno. Pues mira, tenéis 2 ejercicios del yoga facial. Un momento, que leo por aquí, que me han puesto. Los 100 besos al cielo. Sí, esto es un ejercicio precioso también para hacer cuando estás como de bajón o lo que sea también. Todos los ejercicios tienen su lado divertido, ¿no? Este ejercicio es maravilloso porque estás haciendo una mueca, estás estirando el cuello. Es muy importante estirar el cuello porque es el puente entre el cuerpo y la cara. Y si el cuello está saludable, está alineado, todo lo que tú tomes de nutrientes habrá un buen retorno hacia tu cara. Y entonces mucha gente se queja de lo que es la papada y ese tipo de cosas. Entonces hay que estirar y luego hay que también como formar los labios, ¿no? Ejercitar los labios y toda esta parte, ¿no? Y quitar la papada. Entonces lo que haces es lanzas besos al cielo y yo lanzo 100 todos los días si puedo. Mira, con que lances 5 está muy bien, ¿eh? A ver, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos o pones así o cruzas, ¿vale? Y luego así está bien. No me digas que no es divertido. Hombre, divertido es. Pues eso, mira, en casa me dicen, mamá, deja de hacer eso porque es insoportable. Quizá mejor hacerlo en casa que hacerlo por la calle, ¿no? Pero bueno, oye, si te animas, hazlo por la calle también. Yo voy con un bolso que dice, no te rías que soy face yogi. Es ver que la gente dirá, esta está flipando, ¿sabes? Le pasa algo. Pero bueno, es divertido, al final la gente se ríe. Bueno, ahí está la muestra. Vamos a poner esa fotografía año 2014, año 2018 y comparamos cómo está ahora Anita, año 2022 y a punto de 2023. Qué menudo cambio. O sea, estás más joven ahora que en 2014. Con 54 años. Con 54 años. Sí.
Yo tengo 54 años y lo digo para que la gente vea que todo es posible. Pues sí. Te soy sincero y no es por halagar, no los aparentas ni mucho menos. ¿No? Qué bien. No los aparentas. Entonces funciona. Porque entonces el yoga facial sirve para rejuvenecer el rostro, quita arrugas. Sí. Quita arrugas. O sea, no hace falta botox. Nunca. Nada de botox, no. Yoga facial. Yoga facial. Eso está bien. Yoga facial. Está bien de meterse tanta química en el cuerpo. Sí. Aparte que te estás poniendo... Te quitas expresión, además. Sí, totalmente. ¿Para qué? Además, yo digo, la edad es mucho más que las arrugas de más. O sea, realmente, vale, ok, estás quitando las arrugas de la frente, pero luego no te expresas y hay mucho más que hacer. Yo tengo amigas que se han alisado las arrugas, pero son profundamente infelices porque no han trabajado el conjunto. Claro. Y hay que trabajar todo. Claro, el yoga facial, aparte de estos ejercicios que habéis visto, claro. Tan peculiares, también, claro, es una filosofía. Total. Es una actitud ante la vida. Sí. También se medita, es decir, claro, se enseña muchas cosas en yoga facial. Es atención plena. Atención plena. Sí, es meditación activa, es de verdad, y es quererte. ¿Qué hay de...? O sea, parece una cursilada, pero es que no hay nada mejor, es que es la base que tienen que enseñarnos desde que somos niños. Tienes que aprender a quererte. Busca cualquier herramienta y para mí ha sido el yoga facial. Bueno, junto con otras herramientas, no quiero mentir, porque es que lo que he hecho es juntar cosas que aprendí antes de yoga facial y he creado este método que me parece súper completo. De hecho, aparte del yoga facial, también utilizas herramientas como el Ho'oponopono, ¿no? Sí. Herramientas de liberación emocional, EFT Tapping. Eso es. Tapping, yoga corporal también. Sí. Claro, es decir, es un método que no solo es que sea yoga facial, combinas diferentes disciplinas. Sí, yo creo que es necesario, es vital utilizar porque muchas veces traemos creencias, ¿no? Lo veo en mis alumnas y se nota y a veces hay que echar mano de esas herramientas que utilizan cosas más energéticas, ¿no? Incluso te diré que a veces hay que recurrir al cuántico, ¿no? Para borrar, ¿no? Como herramientas como Access Consciousness, como, no sé, la astrología mismamente, cosas así, ¿no? Que pueden borrar creencias limitantes que nos traemos de esta vida o de otras. Decía Albert Einstein, bueno, no sé si realmente lo dijo, pero se le atribuye la frase, el tiempo relativo, ¿no? Sí. El tiempo relativo, el paso del tiempo relativo, la edad es relativa. Totalmente. El cuerpo es siempre reciclable. Eso es. Y no lo digo solo por Anita. Aquí tenéis otro ejemplo. Yo mismo. Total. Yo hace un año y pico pesaba 125 kilos. Y si comparáis fotografías mías de hace más de un año con la fotografía o lo que veis ahora actualmente, estoy más joven también. No solo he perdido peso, sino que me he quitado años de encima, ¿no? Eso es. El cuerpo siempre es recuperable y reciclable. Siempre. Si sabes cómo, obviamente. Sí. Y el yoga facial, juntamente, por ejemplo, con el Ho'oponopono, va muy bien porque el Ho'oponopono tiene algo muy bueno y es que, aparte de que te permite experimentar atención plena, te ayuda a rendirte en el sentido positivo del término, a abandonar las expectativas, a no estar tan pendiente del ego, a no vivir tan amargado y vivir con ilusión. Y desde el amor. Sí. Que esto es básico. Sí. Es básico, ¿sabes? Si quieres transformarte y quieres reciclar y quieres dar un vuelco a tu vida. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, yo te puedo decir que el Ho'oponopono para mí ha sido un antes y un después. De hecho, tengo una historia, así la voy a decir brevemente. Cuando yo aprendí Ho'oponopono, que fue viendo vídeos del doctor Ihel Akala y luego con Mabel Katz, que la adoro. Mabel. La amo porque fue ella ahora el 8 de enero la tenemos en Barcelona. Sí, la vi. Que la ayudamos a organizar el evento. Es que la adoro porque he ido a varios seminarios suyos y para mí es una gran maestra, la sigo. Y el Ho'oponopono hay que recordarlo para usarlo siempre. Más o menos por aquel entonces, un poquito antes, enfermó mi madre de cáncer de mama.
Y yo había descubierto Ho'oponopono y le dije, mamá, mira, aprendí una técnica, no sé de qué va porque no la entiendo muy bien, pero vamos a usarla juntas. Y yo me acuerdo que ella siguió por los protocolos tradicionales de los hospitales y tal, y sin expectativas, pero con fe absoluta, ella entró en Ho'oponopono, empezó a utilizar el agradecimiento, las frases, la luz que entraba, pues todo, pues por la quimio y todo eso. No faltó a ninguna sesión, cierto que después tuvo muchos efectos secundarios, pero se curó. El cáncer se curó. Después de aquello nunca volvió, nunca. Y mi madre es Ho'oponopono en su vida todos los días, a todas horas. O sea, mi madre me dice, adiós, Ho'oponopono, gracias. Ella habla así. Ya, lo tiene tan incorporado que es maravilloso. O sea, imagínate eso luego aplicado a tu cuerpo. Es que es genial. Es que nuestras creencias modifican el cuerpo, ¿eh? Creencias, pensamientos, tiene una incidencia en el cuerpo físico. Sí. Y no somos conscientes de ello. Por eso es tan importante trabajar en el cuerpo y desde el cuerpo, ¿no? Sí. El yoga facial precisamente trabaja, ¿no? Hemos visto ejercicios que se trabajan con el cuerpo, así de claro. Tienes el tapping, por ejemplo, el tapping también, ¿no? Tapping es maravilloso. Tocarte unos puntos determinados. Bueno, ahora mismo no soy un especialista en tapping, pero recuerdo que es eso, ¿no? Sí. Y es trabajar con el cuerpo, ¿no? O sea, parece que la verdad está en el cuerpo. Total. Todo empieza por ahí. Luego vas entendiendo que la cara es muy importante, el rostro es muy importante. De hecho, todos nuestros órganos están representados en la cara. Por eso me encanta también, dentro de mi método, incorporar la reflexología facial, porque están todos nuestros órganos aquí representados, ¿no? Tú estás trabajando con tu ojera, pero estás tocando los riñones, estás tocando tu hígado, estás curando. También, igual que si utilizaras la reflexología podal, ¿no? No sé, es maravilloso. Tú, Anita, haces mentorías individuales. Sí. ¿Cuáles son los beneficios de esas mentorías? O sea, ¿para qué la gente debería reservar una mentoría contigo? Pues mira, porque tienen mi atención absoluta. Y yo creo que es algo que es importante en yoga facial, porque lo tienes que hacer bien. Y cada caso es particular, ¿no? Entonces, siempre hay unos ejercicios de base que todo el mundo deberíamos hacer, porque tenemos malos hábitos que nos han llevado a un cuerpo X, sobre todo hoy en día con el móvil, la pantalla, estamos muy desalineados, ¿no? Entonces, hay unos ejercicios de base que yo suelo mandar, pero luego hay un seguimiento de ese caso particular, porque entran personas, por ejemplo, con parálisis facial, entran personas pues con asimetrías, con casos o con mucho bruxismo, dolor de cabeza. Entonces hay que tratar cada caso, darles unos ejercicios particulares para ellos, y es la forma en que he visto que puedo ayudar a las personas. La más eficaz. Háblame de esos casos. ¿Qué problemas has ayudado a solucionar en estas mentorías? Pues mira, bastantes casos de bruxismo, casi todo el mundo. Bruxismo, ¿no? Que la gente duerme y se levanta con dolor de cabeza porque que aprietan los dientes. Y la mayoría de los casos de férulas, por ejemplo, no ayudan demasiado. Yo lo siento si estoy... Pues yo utilizo. Pues que sigues mordiendo. Y está en la mordida. Entonces tú estás mordiendo y sobretonificando toda la zona de la mandíbula. Ese es el problema, que como lo estás sobretonificando, está tenso. Y lo tienes que relajar. Cuando hay un músculo tenso, no pasan los nutrientes para llegar a otras partes de tu cara, ¿no? Entonces la idea es ir relajando, además trabajando con toda la musculatura periférica, no solamente con la musculatura del... Por ejemplo, alguien que tenga bruxismo, o yo mismo,
¿Qué me recomiendas? Pues masajes, muy importante. Los masajes, cuando te estás echando, si te pones cremas, pues te ayudas de las cremas por las mañanas en tu rutina y hacerte masajes. O estás viendo la televisión o estás así tranquilo, pues incrustas los dedos en la parte donde te duele, ¿no? De la mandíbula. Sí. No en la parte blanda, sino que al lado de la oreja, eso es, y cierras los ojos, abres un poquito la boca y masajeas muy a nivel muscular, a nivel de fascia, ¿no? Lentamente, 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 ¿no? Y estamos hablando de 50 rotaciones y luego te bajas 1 centímetro más y haces otros 50. O sea, realmente es un tema muy importante y te aporta muchos beneficios después. ¿A qué es relajante? Es muy relajante. Súper relajante. Y luego, si con las manos limpias, metes la mano dentro de la boca y masajeas por dentro de la boca. ¿Masajear por no cabe la mano? Pues sí. Sí. O sea, haces con el... No, al revés, con tu pulgar. ¿El pulgar? Te vas masajeando toda la zona por dentro. El macetero, todo es maravilloso. Pruébalo. ¡Qué maravilla! Y aparte del bruxismo, no sé qué más podemos... Pues mira, por ejemplo, he tenido 2 casos de parálisis facial, o sea, gente que ha tenido el nervio totalmente inflamado, entonces les ha producido pues una parálisis. Entonces hay que ir poco a poco relajando toda esta musculatura, volviendo, y con esas personas de verdad recomiendo utilizar otras herramientas. Recomiendo Access Consciousness, por ejemplo, o recomiendo Ho'oponopono. Recomiendo que hagan más, ¿no? Que borren por si acaso hay algo en lo cuántico, porque muchos llegan y están muy asustados de que qué es lo que les ha traído a eso, ¿no? Entonces, y luego cuidar a partir de ese momento el estrés. Por eso decía que es muy completo, porque trabajamos estrés, trabajamos la calidad del sueño, trabajamos la alimentación, o sea, es todo. No puedes simplemente quedarte con el ejercicio nada más. La alimentación. Sí. O sea, en esas mentorías también trabajas con la nutrición, la alimentación. Sí. Y cuando es algo que yo no sé, porque no lo sé todo, porque yo aporto mi experiencia, aporto los expertos. ¿Qué tipo de alimentación sería well aging? Well aging tenemos que utilizar, por ejemplo, que es muy importante, por ejemplo, hacer caldo de huesos. Caldo de huesos. Caldo de huesos es muy bueno. Lo que hacían nuestras abuelas y tatarabuelas. Sí. Volvamos, por favor, al herbalismo. Y no el caldo de Tetrabric del súper. No, por favor, no. Hueso de jamón. Vais a carniceros y les sobra un hueso de lo que sea. Venga, para adentro. Y cuanto más buenos sean estos huesos, si son de pasto mejor. Y vamos a hacer un caldo donde se pueda extraer el colágeno y se pueda también curar toda nuestra microbiota, que ahí está realmente nuestra salud, ¿no? O sea, el caldo de huesos es bueno para la microbiota. La microbiota, el colágeno que te aporta es muy bueno para todo tu cuerpo, incluido para tu rostro. Esa es la forma de aportar colágeno y nos equivocamos al ponernos colágeno en la cara y elastina. Es que tiene que ir por dentro. No funciona así. Tiene que ir por dentro. Pero las cremas tampoco sirven de mucho, por lo que me estás diciendo. A ver, se me van a echar encima los del skincare, pero yo siempre digo que si queréis usar cremas, por favor que sea algo que te puedas comer, si puede ser. O sea, que sepas leer, porque es importantísimo saber leer la etiqueta. Si no sabes pronunciarlo, por favor no lo compres. Y parte de lo que enseño también es hacer cosmética casera con cosas que tienes en la despensa. Por ejemplo, la miel. La miel es lo más maravilloso. Tengo un masaje con miel que es absolutamente maravilloso, sobre todo en esta época que ya empieza el frío, que tienes todo como muy agrietado. Madrid es muy seco, por ejemplo, ¿no? Entonces te regenera tanto la miel y te aporta tantos nutrientes, y luego como es tan, ¿cómo se dice? Puedes hacer un ejercicio te levanta la piel, o sea, puedes hacer un ejercicio profundo, como que levantas bastante y trabajas hasta con la fascia, con la miel. Es maravilloso.
no olvidéis vuestras manos cuando hagáis vuestros masajes, porque nos delatan las manos y el cuello, así que no trabajemos, por favor, solamente con el rostro, hay que pensar en el cuello y en las manos. ¿El aloe vera va bien también? ¿Hacerse masajes con aloe vera? Aloe vera es maravillosa, sobre todo para las personas que no les gustan los aceites. Tengo amigos que no quieren usar aceites, entonces aloe vera tiene unas propiedades muy regenerativas, curativas, y la aloe vera además te la puedes comer, te la puedes beber. Sí. Pero aloe vera de la planta directamente, ¿no? Si puedes, sí. Sí puede ser. Sí, si puedes, mucho mejor, pero existe, la puedes comprar muy, muy buena, si la encuentras 100%. ¿Qué me recomiendas para la barba? Para la barba, no quitártela, porque ¿sí? te queda muy bien. Y sí, yo, fíjate, me encantan los aceites. Me encanta, por ejemplo, el aceite de argán, me encanta el aceite de jojoba o jojoba, me encanta, es lo que utilizo yo. Y mantenerla siempre muy hidratada. Muy hidratada. Sí, vale. Sí. O sea, mojármela de cuando en cuando. A ver, si agua buena siempre es bueno, ¿eh? Yo recomiendo hidratar la cara y de paso la barba con una cosa que le llamo los 100 splashes, las 100 salpicaduras, ¿no? Que son agua fría casi con hielo, 100 movimientos así con las manos en la cara por la mañana, por ejemplo, y por la tarde. Es maravilloso porque tu cara hace así, es un lifting instantáneo, ¿no? Pues se está descubriendo, ¿no?, últimamente las ventajas del frío, del agua fría, ¿sabes? Sí. El método Wim Hof también, ¿no? Eso es. Ducharse por la mañana con agua fría. Increíble. Aguantar como mínimo 3 minutos. A ver quién aguanta 3 minutos. Casi me da. Yo aguanto máximo 1 minuto y medio, no llego más. Yo estoy ahí, pero así como te digo que el agua fría es muy buena desde el exterior, durante el día tomar agua calentita o... Infusiones, ¿no? Sí, infusiones. Si no te gusta el agua, yo al final, la verdad es que me acostumbré al agua calentita sin más. Y así no me condiciona a que, mira, se me terminó la menta poleo o la manzanilla, no tomo. Pues mira, tomo agua caliente, sin más. Agua buena, agua filtrada si puede ser, y la caliento y me la tomo todo el día con la comida. ¿La calientas en un microondas? No la caliento en el microondas. No, la caliento o en un cazo o en el hervidor. ¿Los microondas hacen mucho daño al cuerpo, a la piel? No sé, por hablar de la wifi, las redes wifi. Sí. Todo eso nos hace daño, indudablemente nos hace daño. Todo son ondas, ¿no? Si se puede alejar lo más posible, mejor. Realmente para mí, si tú calientas algo en el microondas, ya lo estás matando. Y ya de por sí lo que estábamos comiendo está bastante muerto, pues oye, pues no sé, ¿no? Llega un momento, aquí en el programa, yo creo que este programa no lo va a patrocinar nunca ningún supermercado. Siempre estamos igual, no compres en el supermercado y tal, al agricultor, al campesino, no sé qué, tal. Yo lo hago. Al ganadero. Yo lo hago. Además, yo soy de la cocina antigua, en ollas de barro, como muy lentamente. O sea, este programa Mercadona nunca lo va a patrocinar. No, la verdad es que no. Anita, quien quiera tener una mentoría contigo, ¿qué les decimos? ¿Que te envíen un mensaje por privado al Instagram, por ejemplo? Sí. Para mí es mejor porque así echan un vistazo a lo que ya hay en Instagram que les pueda servir y es mucho más personalizado así, de esta manera. Anita Saad, tal como suena, ¿eh? Sí. Anita Saad, y bueno, tal y como lo tienes escrito ahí en pantalla. Anita Saad _yoga facial. Sí. Así te encuentran en Instagram. Sí. Y ahí te pueden enviar un mensaje. Sí. Directamente. Sí. También tienes una página web que es anitasaad.com, donde tenéis toda la información. Sí. Y bueno, y también tenéis el correo electrónico, ¿no? Pues la gente quiere escribir por correo electrónico, que es faceyogaworld. faceyogaworld@gmail.com. Sí, de momento es estoy un poco también trabajando con armonizar mis redes. Pero bueno, como soy mujer orquesta, pues voy llegando poco a poco a eso. El rostro, es que el rostro es muy importante. Lo es. Es muy importante. Y no solo nos referimos a no tener arrugas, cuidárselo, vale.
porque es una expresión del alma, ¿no? Bueno, es tu tarjeta de visita, sí. ¿no? Es decir, la gente te ve sí. la cara. Sí. Y si tú no solo haces yoga facial, sino que también aplicas Ho'oponopono, todas las herramientas que os va a transmitir, enseñar Anita en una mentoría privada, claro, es que solo el hecho de cambiar la cara, sí. de que tu cara tenga luz, tu rostro tenga luz, sí. también te abre puertas en la vida. Absolutamente. A una entrevista de trabajo, por ejemplo. Claro. Todo. O si quieres ligar también. Bueno, claro, es de todo, hay muchas aplicaciones. Todo. Es que son tantos los beneficios. Yo ya te digo, desde que lo empecé a usar, lo he visto muy rápidamente y ya sabes, te enamoras de algo y lo quieres gritar al mundo porque ves que es que no puede quedarse esto en secreto, la gente lo tiene que conocer y lo tiene que aplicar bien. Entonces, por eso, ahora mismo es lo que me apetece. Gritarlo al mundo. Pues Anita, gracias por estar aquí en Alex Comunica. Te emplazamos a que sigas gritando al mundo los beneficios del yoga facial. Recordad que Anita la podéis seguir en redes sociales. Anita Saat, @yoga facial, _yoga facial, tal y como ahí lo tenéis escrito. Y también podéis entrar en la web que es anitasaat.com. Anita, que es profesora de yoga facial y fundadora de Well Aging, ¿lo he dicho bien? Sí. Method. Sí. Anita, gracias. Gracias a ti, Alex. Alex Comuniqueros, apuntad esta fecha en vuestra agenda. Primer gran evento del año, 17 de enero, curso de armonización cuántica online con todo un especialista como es Rubén Arana. Rubén, cuéntanos por qué y para qué hacer este curso. Bueno, primero hola Alex y hola a todos los Alex Comuniqueros. Este curso va a ser para aquellos que deseen en este 2023 empezar a aprender a autosanarse, empezar a aprender a sentirse mejor consigo mismos, a sentirse mejor con los demás, a aprender a ganar más dinero, muy importante, aprender a cortar con gente tóxica que hemos tenido y hemos vivido durante todo el año y todos los años anteriores, y muchas cosas más, como por ejemplo sanar el niño interior, sanar embarazo, parto, bueno, mucho más. Todo eso y más vais a aprender este 17 de enero con Rubén Arana en este curso online de armonización cuántica que también quedará grabado en vídeo para que lo podáis ver luego en diferidos, así lo deseáis. ¿Dónde reservar vuestra plaza? Fácil, en esa página web que veis ahí, www.rubenarana.com.ar, o también llamando o escribiendo un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, que es el 911-572-00063, con el prefijo 54 si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. Rubén, nos vemos en el curso. Nos vemos con todo gusto. Hasta pronto. Esto que veis en pantalla son pinturas canalizadas por la invitada que ahora mismo nos acompaña en esta serie de entrevistas especiales que estamos realizando en Madrid. Ella es Gema García del Castillo, es canalizadora, artista y terapeuta. Gema, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Y estas pinturas, tú estás con el consultante, ¿no? Bueno, pues de alguna manera, consultante, y tú canalizas esta información, esta pintura. ¿Cómo funciona? No, exactamente no es así. De hecho, es muy distinto. Sí. Cuando a mí me encargan un dibujo, lo único que necesito es el nombre de la persona. Entonces, no hay ninguna conversación, ninguna charla previa, y eso es parte muy importante del proceso. Solo el nombre. Solo el nombre, sí. Entonces, a partir de ahí, yo lo que siento es como que se abre la puerta de la inspiración para que la información vaya llegando. ¿Y de qué manera viene? Pues de una manera súper integrada en mi día a día, de una manera muy natural. Pues puede ser con el libro que estoy leyendo en ese momento, una frase de repente me conecta con esa persona, puede ser mi propio proceso, el que estoy viviendo, o emociones que se me despiertan, también la conecto, de repente me viene esa persona, entonces, o bueno, ir caminando por la calle, ver algo significativo. Yo siempre voy con la metáfora conmigo de la mano, entonces son, como te digo, piezas que se van juntando, hasta que, bueno, pues me llega la imagen. La verdad es que cada dibujo puede ser muy diferente porque a veces primero veo la imagen, a veces tengo muy claro el mensaje porque todos los dibujos tienen un mensaje.
y bueno, y se va creando. Esto ahora es así, pero cuando esto apareció en mi vida, la verdad que era de una manera muy inconsciente. Yo simplemente me sentaba, dejaba que fluyera la información. Bueno, me ponía, no información, yo simplemente fluía, dibujaba, y luego ese dibujo, lo que había sentido, lo que me inspiraba, le ponía un mensaje. Y lo cierto es que cuando esa persona lo veía, tenía una sincronicidad enorme con lo que estaba viviendo, se sentían muy conectados, era siempre una imagen y un mensaje muy significativo, pero siempre mostrándole lo que le sucedía de una manera muy constructiva. Para mí eso fue un impacto, porque bueno, surgió eso en mi vida de una manera increíble, muy mágica. No es algo que yo decidí hacer, ni pensar, por lo menos conscientemente. Y al principio, ya te digo, fue algo que surgía de manera natural, pero claro, yo eso no podía negar que ocurría, porque hacía otro dibujo, ocurría lo mismo, hacía otro dibujo, ocurría lo mismo. No lo podía negar, que algo pasaba, que esas personas tenían una información importante, una conexión, algo que llegaba adentro, y no solo eso, sino que esos dibujos, cuando en otro espacio-tiempo lo veía otra persona, también le podía resultar, tenía como esa característica, ¿no? Como de un oráculo. Otra persona podía resonar también con ese mensaje. ¿Por qué? Porque también los dibujos no están, se llaman personalizados, porque los creo inspirándome en la persona, pero realmente no va a hablar ni de su escenario ni de su personaje, va a hablar de algo como más de esencia, más profundo. Entonces, bueno, por eso te digo que se puede identificar mucha gente, pero había una parte de mí que decía, ¿cómo puede ser esto? Estaba mi parte más abstracta, que es que lo he experimentado. Es cierto, es una certeza que ese dibujo sirve, pero mi parte lógica era como, ¿pero esto por qué ocurre? Entonces ahí hubo una serie de años y muchos procesos hasta que yo empecé poco a poco a darme cuenta que cuando iba a hacer un dibujo, de repente se me iba conectando la información. Información, como te decía antes, que puede ser de un libro, una imagen, una hoja que veo en el suelo, es que cualquier cosa en verdad. Pero era siempre, claro, como yo estaba enfocada en encontrar un sentido a lo que esa persona vivía, o yo misma en mis propios procesos, que bueno, pues también hago dibujo para mí o lo que estoy viviendo, pues como está ese foco puesto ahí, pues la información va llegando. Interesante. Pero no solo, obviamente, haces estos retratos, bueno, más que retratos, pinturas, no son retratos, son pinturas canalizadas, sino que también has creado esto que veis aquí, el oráculo, la mirada mágica, que va acompañado de un libro, ¿no? Sí, el oráculo, la mirada mágica, con texto e ilustraciones, obviamente, de nuestra invitada, de Gema. Gema ilumina. Gema ilumina. Sí. Y esto, bueno, claro, este oráculo, la pregunta típica, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues es una herramienta, bueno, el oráculo siempre se suele asociar a lo predictivo, a ver el futuro, a ver lo que va a pasar, lo que piensan de ti, lo que va a suceder, pero este oráculo está pensado para que sea un espejo donde te paras a mirarte de una manera profunda, donde abres la mente y bueno, tratas de, sobre todo eso, encontrarle sentido y ver lo que te esté sucediendo de una manera más constructiva. Y luego, pues eso, que sirva como herramienta para que activemos ese lenguaje simbólico. Los dibujos son muy metafóricos, pues en el ejercicio mismo de me pasa esto y me ha salido esta carta, este mensaje, hay muchas asociaciones que puedes hacer. Entonces, o sea, hacer ejemplo, un hábito. Un hábito, ¿no? Es decir, Sí. cada día, pues, a ver qué mensaje tengo para hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? sí. Es una... O también le puedes preguntar por algo en concreto, ¿no? Mira, tengo este problema o tal, a ver si me viene alguna ayuda, algún consejo, alguna recomendación. Cualquier ¿no? cosa, para cualquier área de la vida, pero siempre enfocando la pregunta a ser un espejo. Yo de momento mismo. voy a pedir un mensaje, a ver Vale. qué dice, ¿eh? Lo mostramos también en pantalla. Mira, me sale esta carta que es la quietud, ¿eh? La quietud. Y dice así, mira, la veis aquí también, ¿eh? Aquí veis la carta, la quietud. La montaña es quietud.
presencia, contempla y acepta todo a su alrededor, todo lo impermanente y transitorio. Seamos montañas. ¿Qué quiere decirme esta carta? Bueno, pues, para eso está el libro también, ¿no? Sí. Yo lo que digo siempre es muy, muy importante el primer impacto que a ti te da, lo que te sugiere, lo que te inspira. Luego, el libro está creado para, de algún modo, marcar un poco el camino del significado, porque cada carta va a estar muy conectada a cosas concretas que van a ayudar mucho a conectarlo. Pues, por ejemplo, una puede tener mucho que ver con la frustración, otra con el pasado, otra con creencias, otra con expectativas. Entonces, la carta siempre te va a dar un camino, un matiz de asociaciones que puedes hacer. Mira, aquí me dice el libro, ¿eh? Esta mujer firme y segura, o sea, la que veis aquí en pantalla, a ver si la podéis ver bien, aquí en pantalla. Aquí la veis, perfecto. A ver, vamos a acercar un poquito más, que se vea. Ahí la veis. Esta mujer firme y segura, como una montaña, nos evoca un espacio de quietud que existe dentro de nosotros. Desde ahí, centrada en su misión, observa los pensamientos que van y vienen, que entran y salen, sin aferrarse a ninguno de ellos, como quien observa las nubes pasar y diluirse. Encontrar y habituarnos a este lugar nos libera de muchas identificaciones que son puramente construcciones mentales y desaparecen si en vez de reaccionar somos capaces de observarlas. Tiene mucho mensaje, ya te lo digo. Esta carta te invita a observar tu mente y lo que se mueve en ella. Identifica esos pensamientos que te inquietan y que te activan sentimientos y emociones que te restan. Una vez definidos, conviértete en montaña. Siente su firmeza, su poder, la sensación que te transmite. Y desde esa energía coloca tus pensamientos frente a ti. Son nubes y se están moviendo. ¿Cómo visualizas esas nubes? Puede que se diluyan fácilmente y te muestren de repente la luz del sol o de una noche estrellada. Puede que sean densas pero se muevan y alejen rápido. Tal vez se ennegrezcan y estalle una tormenta, pero en ningún caso podrán dañar a la montaña porque su efecto es siempre transitorio. Oye, pues me da muy bien esta carta ahora, ¿eh? Claro, no es casualidad. No es casualidad que salga ahora, precisamente. Claro, es pura resonancia y energía, claro. Ahí lo veis. Qué pues bueno. Todo lo que te pueda inspirar esa carta, ¿no? Y siempre invito a que no sea el momento en el que te sacas la carta, sino que esa imagen, esa información, lo que más te haya llegado, te lo lleves contigo en el tiempo, porque al final lo que te va a reflejar el oráculo no son cosas superficiales, es algo que está ahí. Claro, de esto hablas, ¿no? Del lenguaje metafórico, que es el que nos conecta con nuestra esencia, ¿no? Con el ser. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Y, a ver, es algo que en realidad es un poco complejo, ¿no? Porque no es un método, no hay unos pasos a seguir que lo pueda hacer todo el mundo igual, pero sí es algo que tú sientes dentro con total certeza y bueno, un poco el mensaje y las herramientas que facilito siempre pretenden eso, ¿no? Que lo volvamos a reconectar con ese idioma, que cuando éramos niños era mucho más fácil, que lo tengamos presente, pero no solo el ratito que vamos a meditar o nos ponemos a pintar o a hacer lo que nos gusta, que parece que lo utilizamos un poco como de desconexión. Que bien, me recargo, pero luego vuelvo a la vida real, a tus problemas. Entonces yo pretendo que todo esto se utilice precisamente para el tema, la cuestión que más te quita el sueño, que más te preocupa. Que se incluyan muchas historias, muchos juegos, ejercicios, pensamientos, todo. Claro, es que el inconsciente solo entiende el lenguaje metafórico, ¿eh? Claro. De la imaginación. Hemisferio derecho, tan denostado en esta sociedad. Exacto. Que ahora parece que se está recuperando un poco, ¿eh? Pues siempre hemos estado mucho en el hemisferio izquierdo, razón, lógica, explicarlo todo, justificarlo todo. Pero lo que nos mueve, lo que nos conecta, o que incluso crea nuevas realidades que se acercan más a aquello que deseamos, queremos o que tiene que ver más con nuestra alma, con nuestro propósito o misión, tiene que ver con el hemisferio derecho, con el lenguaje metafórico, el lenguaje de la imaginación, el juego también, ¿no? Tener también una visión un poquito más lúdica de la vida. Claro, es conectar con esa parte creativa, en verdad, porque al final ponerte en ese lugar creativo, lo creativo construye, genera posibilidades. Entonces tú ante un problema que tengas, una circunstancia, añadir dosis de ese hemisferio derecho que decimos siempre va a abrirte el camino.
no se va a estancar en lo negativo o en lo que te haya pasado, no se va a estancar ahí, sino que va a generar nuevas posibilidades. Como bien decías, claro, es el lenguaje del maestro, de esa parte más esencial, más sabia que tenemos. El maestro interior, ¿no? Totalmente, claro. Y cosas tan simples y que pueden parecer tan tontas como tú estás en un momento, vamos a poner un proceso, que dices, los nervios, la tensión me genera un nudo en el estómago, por ejemplo, pues el simple hecho de hacer el símbolo, ¿no?, de me quito ese nudo, si tú lo has verbalizado así, me siento un nudo en el estómago, el simple hecho de cada día, cada vez que te sientas ahí incómodo, mal, hacer ese gesto, tu inconsciente, como decías, lo entiende. Lo entiende. Claro, lo entiende y esto está creando un efecto en ti. De ahí que yo siempre las herramientas sean como integrar en tu vida, normalizarlo, integrarlo, porque cuanto más lo hablas, es como esa parte inconsciente se siente escuchada, se siente que le damos credibilidad, entonces es como todo se vuelve como mucho más claro, esas señales se vuelven muy, muy, muy claras, porque se te van a ir reflejando en... Señales, sí. ¿A qué te refieres? Pues que tú recibas la información de lo que te sucede, de lo que pasa, de por dónde ir, de cuál es el camino, tu camino, lo entiendes con mucha claridad. Me refiero a todas estas sensaciones, certezas, esa es la palabra, esas certezas que tenemos. A ver, hay una cosa, yo creo muy importante con el tema este de las señales, y es que, a ver, mi mensaje para el mundo es un poco ese, ¿no? Es como integrar, normalizar ese hemisferio derecho, con el objetivo de ¿qué? Pues de encontrar sentido a todo lo que te pasa, a todo lo que experimentas. Entender que todo tiene su razón de ser y que, bueno, vivimos experiencias que nos gustan menos, pero tienen un poco ese objetivo. Entonces, todo lo que nos pasa es simbólico, todo tiene un significado. ¿La vida nos habla a través de todo lo que nos pasa? Yo estoy convencida de que todo es susceptible de ser leído simbólicamente. Entonces, ponme ejemplos. Es que para mí es tan sencillo como que yo, dentro de mí, siempre quiero encontrarle sentido a la vida, a lo que me sucede. Entonces, con ese foco puesto ahí, empieza a llegar señales. Señales, pues, por ejemplo, no paro de ver un número, por ejemplo. O de repente alguien me recomienda un libro, lo busco, su portada aparece, no sé, un león. Y voy andando por la calle y escucho una canción que habla de un león, por ejemplo. Son como cosas que por lo que sea te van a llamar más la atención y se van a quedar contigo. El tema es, yo puedo buscar qué significa el león, por ejemplo, como animal como de interpretar, poder. ¿no? Exacto. Puedo buscar qué significa X número que he visto, pero también un tema importante. No se trata de, como he visto un león, el león significa esto es lo que me pasa. Como este número significa esto es lo que me pasa. Es como yo hacer el ejercicio de yo encajarlo a mi vida. Es decir, no va a ser literalmente lo que me diga el simbolismo del león. O los números, tú puedes buscar información y de hecho puedes ver información distinta. Puedes ver números, no sé, de la cábala, de muchas vías, y la información no puede ser exactamente, o sea, puede variar. Entonces, el ejercicio está en que tú decidas qué parte del mensaje tiene un sentido para ti. Y no hacer de, por ejemplo, ese caso de el número o un símbolo que he visto, que sea en su totalidad, sino como son pequeñas piececitas de un puzzle que tú tienes que encajar con lo que estás viviendo, con lo que te está pasando. Entonces, en realidad es como ser un decodificador. Entonces, cuando tú estás enfocado en darle sentido a lo que te sucede, en realidad estás conectando pues con esa parte del ser y de una manera u otra te la va a dar.
es que no es fácil de explicar, porque ya te digo que no es algo que diga, pum, de repente voy a ver algo, o cuántas veces no nos ha pasado que estás viviendo una situación y escuchas una letra de una canción y parece que está hecha para ti. O ves un cartel por la calle, ¿no? Pero es como esa construcción de pequeñas señales que de repente pues te van dando un significado a lo que tú estás viviendo y experimentando. ¿Cómo aprender a interpretar estas señales? Tú, por ejemplo, haces talleres, ¿no? Sí. Para enseñar estas cosas. Pues haciéndole un hueco a tu vida a todas estas herramientas. A todo lo simbólico. Por ejemplo, en mi caso, dibujar fue una herramienta que me permitió, como le dedicaba tanto tiempo, tantas horas, me dedicó a ir aprendiendo a decodificar, pero en cualquier caso ya no necesito hacer un dibujo para obtener información, en realidad. Pero sí, lo que a ti te guste hacer puede ser, yo creo, el terreno perfecto para empezar a encontrar esas piezas de puzzle que luego te van a dar un sentido. Por ejemplo, imagínate alguien que le encanta cocinar. Pues alguien que le encanta cocinar obtiene información de cualquier cosa. Por ejemplo, cocina algo y ese alimento necesita antes estar en agua. Tú a eso le puedes dar una lectura, pues es una energía que te pide conexión con lo emocional. O, por ejemplo, hay un alimento que se cocina muy rápido. Es que tú a todo le puedes dar una lectura y luego el tema es que es algo que cada uno tiene que entender la manera de codificarlo. Yo, por ejemplo, en los talleres lo hago sobre todo a través de visualizaciones, así bastante rápidas, también un poco con la idea de resignificar un poco todo este tema de lo que es visualizar, obtener información. No sé, muchas veces se piensa que solamente unos pocos, o visualizar es cerrar los ojos y ¡pum!, obtener una información. Pues yo un poco lo que trato de mostrar es que, por ejemplo, para quien dice, yo no veo nada, estaba atenta todo el rato a los ruidos de fuera, pues eso mismo ya también te está dando una información. Te está dando una información que es que estás muy hacia afuera o que hay mucho ruido. O sea, cada palabra, cada cosa puede estar dando una información. O, por ejemplo, ¿por qué de repente se me ha aparecido este recuerdo de cuando era pequeña? ¿O por qué he visto este objeto que estaba en casa de mi abuela? Todo, o sea, es un poco... Es mucho hemisferio derecho e izquierdo, en realidad, porque es como validar y entender que todo lo que te aparece, todo lo que llega a ti, o esos pensamientos que llegan, o ese sueño que has tenido, más ese símbolo de ese número, todo, cualquier cosa puede ser susceptible, y es como llévate esas piezas contigo y permítele el tiempo necesario para que todo pueda encajar. Es un poco como el investigador típico de película que tiene la pared llena de cositas y luego van encontrando su conexión. Entonces los talleres es eso, es como, venga, a ver qué información sale. Y yo siempre lo que trato es de inspirar. Ha sido esto, pues puede ir por aquí, puede ir por allí, y invitar y motivar a que se lleven esas piezas, ¿no? Esas cositas y bueno, en la práctica, ya te digo, cuanto más cabida se le da, más validez y valor se le dé a esas cosas que parecen no tener sentido y vienen de la nada, pues más se encuentran su lugar y su manera de expresarse. Pero es que eso es algo que cada uno tiene que decodificar por sí solo. Desarrollando la propia intuición, ¿no? Conectar con el maestro interior, desarrollar la intuición. Y en eso, ¿cómo nos puedes ayudar tú, Gemma? Pues, por ejemplo, el oráculo es una herramienta, es un puente. Es un puente para que más allá de las cartas, pues cualquier momento y lugar te pueda ser de inspiración para encontrar tus propios mensajes. Pero el oráculo es un poco una manera de crear ese hábito de jugar con la metáfora, darle un sentido a un color o a una imagen que has visto, que de repente luego se te viene a la mente la llave que has visto y te ha salido en la carta, y la encuentras esa llave en otro contexto
en el que te están facilitando otra información. Es que eso al final sale solo. Yo creo que es más un tema de abrir la mente y como cualquier otra cosa, y ser constante, hacer de ello un entrenamiento. Un entrenamiento. Pero dejando que la propia intuición te hable, ¿no? Que el propio ese maestro interior te hable. Sí. Mira, a mí me pasa algo parecido a ti con las cartas del tarot, con el tarot de Marsella. O sea, yo nunca he estudiado. O sea, el tarot de Marsella yo no lo he estudiado nunca. Pero es cierto que desde pequeño, las veces que he mirado el tarot, es como si las cartas me hablaran, ¿no? A mí se me despierta la intuición con estas cartas, con las cartas del tarot de Marsella, pero no lo he estudiado en ningún sitio. Y con esto pasa lo mismo. Obviamente, aquí tenéis el libro del Oráculo de la Mirada Mágica, donde se os explica el simbolismo, el significado de cada carta, pero a partir de aquí, con el entrenamiento, tú mismo irás viendo cosas que quizá ya nos explican en este libro. Sí. Sí, y bueno, me lo dicen mucho que es muy fácil conectar con él porque es sencillo y es muy fácil identificarse en cualquiera de sus formas. Luego, por ejemplo, también los dibujos personalizados, yo lo que he experimentado para lo que sirven es un poco para romper la estructura mental. ¿Por qué? Y por eso decía antes que es algo importante el tema de que no se hable con la persona, de no tener una información previa. Que nada te influya. Claro, es importante, ¿por qué? Porque al ver reflejado algo que realmente le resuena, siento que rompe mucho la estructura mental. Y esto siempre cuando descubrí, hay una historia que seguro que conocéis, la del escarabajo dorado de Carl Jung, pues esa historia me encaja mucho con este tipo de dibujos. ¿Por qué? Pues bueno, cuento la historia si alguien no la conoce. Y bueno, cuenta la historia que Carl Jung tuvo con una paciente en la que le costaba mucho avanzar. Le costaba mucho avanzar porque esta persona era muy rígida mentalmente. Entonces, en una de las consultas que tuvo, ella le estaba contando un sueño que había tenido con un escarabajo dorado. Entonces él enseguida empezó a relacionarlo con lo que es la renovación, el cambio, y justo en ese momento se empezó a escuchar un golpeteo en la ventana. Entonces Carl Jung abrió la ventana y entró un escarabajo dorado. Entonces ella, esa paciente, poder ver reflejado en lo externo un reflejo de lo interno, fue como que le abrió la mente. Aparte, el escarabajo dorado no era un insecto típico de la zona, del lugar. Sí. Era muy improbable que un escarabajo dorado se colara por la ventana. Improbable, y encima, y aunque fuera probable, porque podía haber muchos en ese momento. Momento, además, ¿sabes? Es como algo muy significativo. Entonces, claro, todo esto es lo que digo, ¿no? Cuando tú dejas este lenguaje formar parte de tu vida, las sincronías, las señales son muy claras, muy claras. Y siento que en realidad no es algo que tú tienes que buscar fuera, ¿no? No es volverse loco, aunque yo reconozco que me volví loca. Buscando señales. Claro, buscando señales. Formó parte de mi proceso. Al final es entender que cuanto tú más abres la puerta a este idioma, más lo vas a ver fuera, pero es puro reflejo de tu interior. Es como el que se quiere comprar un coche rojo, de repente va a ver solo coches rojos. O la mujer que está embarazada solamente ve mujeres embarazadas. Es como tu foco está ahí o está en eso y tu mente solamente va a captar esa información. Por eso, si tú tu foco y algo muy importante en tu vida siempre es encontrarle sentido, pues esto se hace, pues eso, se habla alto y claro, las señales, porque además forman parte de tu vida pues este tipo de juegos, visualizar, hacerle caso a esa intuición o, bueno, dar sentido. Eso es algo muy, muy importante. Es que hay gente que eso no le da importancia, ¿no? Dicen, estos son supercherías. Estos son cosas que no funcionan. Sí, está muy bien para jugar un rato y demás, pero realmente no. Pues ese es el tema, no le funciona porque no cree en ella y no están abiertos a recibir esa información. No están abiertos. Bueno, está en el hemisferio izquierdo. Exacto, no lo sacas de ahí. Exacto. Pero si tenemos dos hemisferios, digo yo, pues será para utilizarlos los dos. De hecho, dicen que tenemos dos, pero que el hemisferio importante para armonizar, para conseguir la armonización cerebral de los hemisferios es el derecho. De hecho, si trabajas más el hemisferio derecho, tienes más probabilidades de conseguir esa armonía. Bueno, esto lo dice, por ejemplo, el doctor María Alonso Puig en su último libro,
creo que se llama Resetea tu mente. No he leído. Y habla de eso precisamente, de que nos hemos pasado toda la vida, o los últimos siglos, enalteciendo mucho la razón, la lógica, el hemisferio izquierdo, cuando hemos olvidado el hemisferio más potente, que es más potente que el izquierdo, el hemisferio más potente que es el derecho, ¿no? Que con ese pues se trabaja a través de la imaginación, del contacto con la naturaleza, pues como hacían, por ejemplo, los chamanes. Los chamanes sabían cómo desarrollar el hemisferio derecho y eran capaces de hacer cosas que parecen mágicas, pero no lo son, porque todo es energía. Claro. La energía siempre es moldeable, la realidad es moldeable, pero eso no lo ves hasta que no experimentas y trabajas el hemisferio derecho. Sí. Y por eso es tan importante tener herramientas como, por ejemplo, esta, La mirada mágica, este oráculo con 54 cartas que incluye este libro, para que empecéis a trabajar con el lenguaje metafórico, simbólico, que es el lenguaje con el que vuestro maestro interior, vuestra intuición se comunica con vosotros. Este oráculo, ¿dónde se puede conseguir? Pues contactando conmigo. ¿Sí? Contactando conmigo y lo envío por correo certificado. Qué bien. Pues ahí tenéis el contacto de Gemma, cualquier cosa que necesitéis, ya sea el oráculo de la mirada mágica, también, ¿por qué no? Y que os haga una pintura canalizada, ¿no? Le dais vuestro nombre, os hace una pintura canalizada, y esa pintura también la envías, ¿no? Sí, también lo envío, y una vez reciben el dibujo con el mensaje escrito por detrás, envío un audio. Un audio, sí, ahí cuento un poco cómo ha surgido, qué se me ha movido dentro, cuáles han sido las señales, porque eso siempre añade mucho significado al dibujo. Y solo necesita vuestro nombre. No hace falta que le expliquéis vuestra vida. Pues si explicas vuestra vida, ya hemisferio izquierdo. Ya, eso. Venga, hemisferio izquierdo, no, hemisferio derecho. Eso es. Podéis también, haces talleres grupales. Eso es. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues previsto, no tengo fecha, pero lo anunciaré en breve. ¿Sí? Después de Navidades continuamos. Qué bueno. Bueno, lo que podéis hacer es seguir a Gemma en sus redes sociales. En Instagram, por ejemplo, la encontráis como Gemma Ilumina. Gemma Ilumina, me encanta el nombre, por cierto. Y también tenéis el teléfono, el que veis ahí en pantalla, que os podéis comunicar a través de WhatsApp. Sí. 657-389-555. Eso es. 657-389-555, con el prefijo 34 delante, si le escribís el WhatsApp desde fuera de España. 0034 más 34 y el 657-389-555. Gemma, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Alex Comunica. A ti, un placer. Sigue adelante con ese trabajo, porque yo creo que nos conviene mucho que haya seres de luz que empiecen a explicarnos lo importante que es el lenguaje simbólico, metafórico, trabajar el hemisferio derecho a través del arte, de la imaginación, del juego también. Claro. Tan importante. Gemma, gracias. A ti, un placer. Alex Comuniqueros, apuntad esta fecha en vuestra agenda. Primer gran evento del año, 17 de enero, curso de armonización cuántica online con todo un especialista como es Rubén Arana. Rubén, cuéntanos por qué y para qué hacer este curso. Bueno, primero hola Alex y hola a todos los Alex Comuniqueros. Este curso va a ser para aquellos que deseen en este 2023 empezar a aprender a autosanarse, empezar a aprender a sentirse mejor consigo mismos, a sentirse mejor con los demás, a aprender a ganar más dinero, muy importante, aprender a cortar con gente tóxica que hemos tenido y hemos vivido durante todo el año y todos los años anteriores, y muchas cosas más, como por ejemplo sanar el niño interior, sanar embarazo, parto, bueno, mucho más. Todo eso y más vais a aprender este 17 de enero con Rubén Arana en este curso online de armonización cuántica, que también quedará grabado en vídeo para que lo podáis ver luego en diferido, si así lo deseáis. ¿Dónde reservar vuestra plaza? Fácil, en esa página web que veis ahí, www.rubenarana.com.ar, o también llamando o escribiendo un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, que es el 911-572-00063, con el prefijo 54 si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. Rubén, nos vemos en el curso. Nos vemos con todo gusto. Hasta pronto. Pues amigos y amigas de Alex Comunica, seguimos aquí en Madrid conociendo a muchísima gente interesante, la verdad, que tiene mucho que aportar en el crecimiento personal, en empoderamiento, en ser más auténticos, también con los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos pues un poco de oscuridad o de incertidumbre, y va bien pues escuchar a personas que nos puedan ayudar a estar en nuestro centro,
bueno, y mantener y tener ese poder interior, ¿no? Que todos tenemos, pero que a veces parece que estamos como desconectados de él. Ahora nos acompaña Mariano Alameda. Mariano es director del Centro Nahual, aquí en Madrid, y es un placer poder contar con él y le agradecemos que haya venido expresamente hasta aquí. Mariano, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por la invitación, un gusto. Mariano, que los que tenemos ya una edad, bueno, una edad tampoco. Es decir, sí, una edad. No, bueno. Seguramente, y los que veis este canal, seguro su cara os sonará enseguida, porque, bueno, esto te lo habrán dicho en todas las entrevistas, seguro que te hizo lo mismo en casi todas. Mariano, claro, se dio a conocer para el gran público a través del éxito de una serie en los años 90 que era Al salir de clase. Entonces, luego, Mariano, obviamente, después de probar, digamos, las mieles de ese éxito, se dedicó a estudiar yoga, a profundizar en tradiciones espirituales, filosóficas, hasta el día de hoy, que es director del Centro Nahual. Tiene un documental que puedes ver en YouTube, que es una maravilla, que es Por si acaso te mueres un día, ¿no? Por si acaso te mueres un día, que es un documental que yo recomiendo, donde salen, pues grandes seres de luz, como el otro día que tuvimos un programa, Ramiro Calle, entre otros, ¿no? Mariano, ¿qué es el éxito? Empezamos fuerte. Bueno, el éxito, la idea social de lo que es el éxito, que la gente suele ser una proyección de lo que la gente se piensa que viven otros, en general, ¿no? Y que viven otros que muestran que parece que tienen éxito, y está asociado en general con más o menos 3 o 4 cosas, que son la potencia económica, la relevancia social y el rendimiento profesional, ¿no? Entonces, si tienes esas 3 cosas, la gente considera que tienes éxito. Pero se puede tener esas 3 cosas y por dentro darte cuenta de que ese éxito social en el fondo no te está poniendo más feliz que antes. Ayuda, pero no es suficiente. ¿Eso te pasó a ti? Eso le pasa a muchos, sí. Eso, de hecho, cuando tú tratas con gente así un poco que vive en el Olimpo, del momento te das cuenta que están igual de zumbados que los que no viven en el Olimpo. No hay nada en el yate de Valentino, ¿sabes? ¿Y cómo empezó tu interés por el yoga? Bueno, yo siempre fui un niño bastante raro. Entonces ya era muy reflexivo, muy preguntón, muy artista en el fondo, ¿sabes? Muy diferente, no me veía como muy coordinado con el tipo de vivencias que tenían los niños de mi edad y eso. Y siempre he sido un niño muy aficionado a la lectura, ¿sabes? A buscar mis vueltas al mundo narrativo, al mundo literario, al mundo teatral, al mundo de la ciencia ficción, al mundo de la fantasía. Yo creo que la culpa de todo la tiene el Señor de los Anillos. Que me enseñó que hay otras maneras de percibir la realidad de cómo de cómo yo la percibía de pequeño en la cotidianeidad, y a partir de ahí siempre tuve un afán buscador, ¿sabes? Y eso me ha llevado tanto a caminos artísticos como a caminos espirituales. ¿Qué es la realidad? La realidad es una ficción. Lo único que podemos tener claro en mi conocimiento de que es real es la sensación de ser, pero no ser algo específicamente. Tú tienes que ser todo o no ser nada, pero no puede ser algo sí o algo no. ¿Y por qué digo que la realidad en principio parece que es una ficción? Pues porque la realidad es continuamente cambiante. Entonces, para que algo sea real tiene que ser estable. Y lo único que es estable en la percepción de la realidad es la sensación de ser, pero todo lo demás se modifica. Entonces, dado que se va modificando y que no es idéntico a sí mismo, para que algo lo consideres real lo tienes que comparar con algo que es irreal. Y entonces se te anula. ¿Quién es Mariano Alameda? ¿O qué es Mariano Alameda? Pues es la imagen que cada uno tiene dentro de sí mismo de lo que él cree que es, básicamente. Porque para mi perro yo era uno, para ti soy otro, para mi novia soy otro, para mi mamá soy otro, para la vecina de enfrente soy otro, y para mí soy uno dependiendo del día que me levanto. Entonces,
what is reality? O sea, ¿qué es la identidad? ¿Qué es la realidad? Pues la identidad es una ficción, es una idea que nosotros nos contamos a nosotros mismos, que como no tiene una estructura estable, porque no se basa en nada, solo se basa en... es como una especie de luz que yo hago con un círculo, como si yo con una linterna hiciera un círculo y parece que hay una o sea, hiciera así, y pareciera que hay una esfera, o sea, pareciera que hay un círculo, pero no hay nada, es solamente que el movimiento parece que lo genera. Entonces, el estar continuamente construyéndolo parece que lo genera, pero en realidad en el momento en que paras de moverlo, desaparece la identidad, ¿no? La identidad psicológica, digamos, la identidad de lo que uno cree que es, o sea, el pensamiento de lo que uno cree que es que uno se cree que es un pensamiento. En general todo el mundo se piensa que él es una cosa que piensa, pero claro, tú no puedes ser un pensamiento, pues eso es una historia que tú te cuentas. Somos el vacío. Somos el vacío que se llena con la realidad. Somos la pantalla que se llena con la peli, pero no somos nada específicamente dentro de la peli. Somos el vacío y aún así nos aterra estar vacíos o sentirnos vacíos, porque es un sentimiento bastante común. Me siento vacío. No, yo creo que cuando ellos se sienten vacíos en realidad es que se sienten carentes. Y se sienten carentes de algo que imaginan. Se sienten vacíos porque anhelan el amor. Se sienten escasos porque anhelan el dinero. Se sienten solos porque anhelan la compañía. Pero sentirse vacío en la totalidad no puede existir, porque si tú te sientes absolutamente vacío es que estás totalmente lleno, porque no puede haber vacío absoluto ni plenitud absoluta sin que se igualen los dos. Al final, en lo profundo del ser, cero siempre es igual a infinito. ¿Hay que morir en vida para renacer, para sentirse vivo? Es una metáfora que se utiliza, ¿no? Que es esta manera de decir que cuando muere la identidad, cuando muere el yo, cuando muere el concepto que uno tiene de sí mismo, renaces a la verdadera identidad, ¿no? Entonces, yo más que morir en vida, me gustaría decir, como decía mi maestro Ramiro Calle, que hay que nacer otra vez, ¿no? Entonces, tú naces una vez con tu cuerpo y te vas desarrollando y tiquití, y si tienes suerte... y la gracia te toca, digamos, de alguna manera, pues te das cuenta de un segundo nacimiento en el que te das cuenta que la primera identidad era ficticia, que nunca existió, solamente era una cosa imaginaria que tú tenías en la cabeza y que te hacía sufrir. Y ahí surge el segundo nacimiento, que es como una especie de reconocimiento de la verdadera realidad de tu personalidad, de la verdadera realidad de tu mundo, de la verdadera realidad de tu identidad. Y entonces dices, anda, pero si yo no era lo que yo creía que era. Y nos podemos pasar así toda la vida. Claro, sí, porque siempre vamos creando, construyendo identidades. Ya, pero... Pensamos, esta es la identidad buena. Y luego, no, pero no, realmente no. O sea, por ejemplo, en las grandes tradiciones espirituales que tienen esto mucho más currado que nosotros, sí, hay diferentes niveles de nirvanas, ¿sabes? Pero ya llega un momento en el que el retorno no existe. O sea, como decía el chamán, el camino de la culebra no tiene marcha atrás, ¿sabes? O sea, una vez que ya has visto por encima de la valla, ya no te puedes quedar dentro de la valla. De hecho, hay mucha gente que se queda en un anhelo crónico de lo que vio en un momento fuera de la valla y no sabe cómo volver. Y ese anhelo de volver a estar más allá de la valla es lo que le hace estar dentro de la valla. Porque se construye ahí un deseo y un anhelo y entonces ya eso te impide volver a estar fuera de la valla. Entonces la clave es no desear, no anhelar. No, porque... O sea, nosotros tenemos que diferenciar entre lo que es las enseñanzas que resultan prácticas para la vida dentro de la estructura del ego y lo que es la realidad absoluta, las verdades absolutas. En una verdad absoluta, pues probablemente sí, si te liberas del apego y de la aversión total, eso se supone que alcanzas nirvana. Pero en la vida real, mientras tú existas como un individuo, lo normal es que tus motores funcionen. Pero en mi mente, en mi manera de concebir la realidad, siempre pongo ejemplos actorales porque a mí me sirven, ¿no? Entonces, cuando yo actuaba me planteaba si podía vivir la vida de Mariano como si fuera la vida de un personaje que yo sabía que parece real, pero en realidad no es real. Pero tú lo haces con toda la implicación. Entonces, sabes que el personaje tiene deseos, sabe que el personaje tiene miedos, sabes que el personaje tiene sufrimiento, pero son cosas del personaje. Quiero decir, no te identificas. No hay identificación. Y como no hay identificación, en el fondo no hay sufrimiento. Pero llegar a ese punto no es nada fácil. Pero está ahí, es solo verlo, ¿sabes? Es solo darse cuenta de que eso sucede siempre.
No es algo que tú tengas que hacer. Es una cosa que de repente dices, ¿pero qué me está contando? ¿Qué película es esta? Claro, ¿qué película es esta? Sí, sí. Y cuando te das cuenta de la peli, el camino de la culebra no tiene marcha atrás. Porque ya sabes que la verdad no estaba atrás. ¿Y dónde está la verdad? Bueno, ¿existe la verdad? Te vuelvo a decir como las cuestiones que tienen que ver con cosas absolutas, como qué es la realidad, qué es la identidad, qué es la verdad, siempre necesariamente se tienen que construir en base a la paradoja de lo contrario. Claro. Porque si no, para saber lo que es la verdad tengo que saber lo que es la mentira. Entonces, para saber lo que es la identidad tengo que saber qué es el no yo. Para saber qué es vacío tengo que saber qué es la plenitud. Y es que nuestra mente le gusta configurar en base a o vacío o plenitud, o realidad o mentira, o verdad o... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo. ¿El tiempo es un instante? Dices, sí. ¿El tiempo es eterno? Dices, sí. Dices, oiga, ¿es un instante que es eterno? Eso no puede ser, porque es una paradoja. O es un instante o es eterno. Pues un instante quiere decir que es un instante. Y si es eterno, quiere decir que no es un instante. Pero es que el tiempo es un instante eterno. Entonces hace la mente. Claro, porque haces la paradoja. Entonces esto es un vacío lleno, un soy que no soy, así, todo. Y cuando haces los dos... Cuando juntas los dos polos de la estructura de la mente, pues entonces la mente desaparece y ya está. De hecho, yo creo que muchos aspiramos a eso, a que la mente desaparezca de una puñetera vez. La mente me refiero al bla, bla, bla. La mente bla, bla, ¿eh? La mente como el ego, que no para ahí, ¿no? De contarte cosas que no tienen que ver con tu ser realmente. Hoy por hoy se habla de los estados expandidos de la conciencia, ¿no? Tú hablabas antes del camino de la culebra del chamán, el chamanismo. Pues el chamanismo no sabe que hay corrientes de chamanismo que utilizan ayahuasca, peyote. Ahora está poniendo de moda, entre comillas, la medicina psicodélica, a raíz además del éxito de este documental de Netflix, etcétera, etcétera. Es decir, la gente quiere experimentar ese estado de no mente. Es necesario, porque es que si no estamos sufriendo continuamente, ¿no? Pero es necesario siempre tomar sustancias para experimentar un estado de no mente. No se puede llegar de otra manera. Sí, se puede llegar de otras maneras. Las sustancias son un atajo peligroso. Atajo peligroso. Sí, son un atajo rápido y funcional, que tiene un cierto peligro. Pero bueno, es como un deporte de riesgo, ¿no? O sea, los enteógenos para mí me parece que son un deporte de riesgo. Son súper interesantes. Vas a recordar esa experiencia toda la vida. Pero claro, súbete la neto en invierno si quieres. O sea, a lo mejor te despeñas, ¿no? Ese es el riesgo que tiene. Ahora, como potencia de lucidez, puede ser, sí. ¿Tú no has probado nunca los enteógenos? Todos. Claro. Tienes... Bueno, a lo mejor todos no, pero sí. Tienes la posibilidad de mirar por encima de la valla, saltarte o quedarte a mitad de valla y ya no volver o no saber volver. Y ya tienes eso. Por eso es muy importante que no se pierda la estructura ritualizada. O sea, es decir, un poco el eslogan de Nahual, que es pusimos ciencia o tradiciones milenarias. Quiere decir, o esto está contrastado científicamente, y entonces tú lo haces con Stanislav Grof y te lo hacen tal, y lo haces bien me refiero a visión occidental científica, o lo haces con una tradición chamánica que tenga experiencia en su ritual, en un entorno adecuado y tal. Y entonces lo más probable es que salga bien y te sea muy útil y muy interesante en tu vida, como me fue a mí. Lo cual no quiere decir que vaya a ser agradable en ningún caso. Puede que sea infernal. En mis experiencias personales, el 80% de las experiencias han sido malas. Pero eso no quiere decir que no hayan sido súper interesantes. Claro, la salida del infierno se encuentra en el mismo centro. Sí, claro. O sea, esto es como ir mucho a la montaña, ¿no? Que cuando vuelves a tu casa dices que a gusto estaba yo. Con lo bien que se duerme en mi casa. No, pero es como, te vuelven tan loco, las sustancias te vuelven tan loco también, que entiendes lo que es tu propia locura cotidiana. Porque vas a vivir tu locura cotidiana multiplicada por 1000. Y a la vez vas a poder mirar al otro lado de la valla. Y vas a poder tener cielos o infiernos. Y no tienes ningún control.
ni lo puedes tener, porque además intentar tener control es el camino directo a tener un mal viaje. Defíneme infierno. Para mí el infierno es no querer que pase lo que pasa y no poder hacer nada para evitarlo. Yo digo que para mí el infierno en realidad es la duda. Yo creo que llorar no es sufrir. Llorar, si quieres llorar, pues lloras. Yo de pequeño lloraba y decían, ¿por qué lloras? Y yo decía, porque tengo ganas. Y no me parecía que aquello estuviera mal, entonces no sé por qué no querían que llorara, ¿sabes? Creo que el infierno es... Hubo una vez un niño que se cayó a un pozo. O sea, de verdad digo, no estoy haciendo una... imaginarme ese padre, eso era el infierno. No querer que pase lo que ha pasado y no poder hacer nada. Sin ningún sentido, sin ninguna explicación, sin causa, sin poder hacer nada. Eso es el horror. El tener toda la energía del miedo y no poderla emplear en una acción porque no hay acción posible. Ese bloqueo lleno de energía es el infierno. Estoy de acuerdo. Entre los amigos y amigas que nos siguen, muchos viven su infierno particular y no saben cómo salir de ahí. Viven con mucho sufrimiento, muchos de ellos. La mente que no para. Claro, a una persona que con ese sufrimiento, que cada vez hay más, y de hecho a raíz de la pandemia se han multiplicado los problemas de salud mental en este país, y en todos los países, ¿no? ¿Qué hacer cuando una persona está al límite? Al límite y que además que no ves salida. Depende del límite en el que se encuentre. O sea, si es un límite de la presión que la vida te está haciendo, es decir, si es un límite de que la trama de tu vida está muy jodida, pues entonces no es lo mismo que si es un límite de que no te está pasando nada en el fondo, digamos, en la historia, pero que tú por dentro estás fatal. Son cosas distintas, que funcione mal lo de fuera o que funcione mal lo de dentro. Porque cabe la posibilidad de que funcionando mal lo de fuera, lo de dentro funcione bien. Y al revés, puede que fuera funcione muy bien todo y tú por dentro estés muy mal. Entonces tienes que saber si las cosas tienes que solucionarlas fuera o las tienes que solucionar dentro. Cuando las tienes que solucionar fuera y no se puede, no te queda más remedio que hacer una adaptación. Y esa adaptación es difícil, porque requiere de un cambio de estructura interna brutal. Pero cuando las cosas van medianamente bien fuera y por dentro es cuando estoy muy mal, es cuando necesitas específicamente tratarte la parte interna. Y afortunadamente estamos en un sistema que te da una enorme gama de posibilidades de poder ser ayudado. El gran problema es discriminar cuáles son las adecuadas para tu caso específico y que no te tanguen, no pierdas tiempo, dinero y no sé qué. Entonces, si estás muy mal, vete a un buen psiquiatra. Eso es lo primero. Si estás... Porque te va a ayudar, o sea, porque hay problemas que no son de software, que son de hardware. Y entonces, de la misma manera que tú no te puedes poner en un accidente de coche a decirle al herido, no, pero tienes que tener confianza en la vida porque todo va a ir bien. Bueno, sí, muy bien. O te voy a echar las cartas. Pues hombre, lo que tendrás que hacer es colocarle el cerebro que lo tiene por fuera. Vale, entonces hay cosas que son corporales, que te tienen que ayudar corporalmente. Y entonces, pues hay veces que las medicaciones ayudan para que luego tú puedas hacer un proceso profundo y transformador de desarrollo personal. Pero no intentar que los cristales de cuarzo te curen el trastorno maníaco depresivo, porque eso es muy jodido. Y es, básicamente perder el tiempo. Claro, depende de cada caso, pero también es cierto que estamos muy sobremedicados. Sí, sin ninguna duda, pero yo es que soy cientifista tradicionalista, ¿sabes? O sea, yo soy de los que cree que no podemos descartar en ningún caso la infinita potencia de la ciencia occidental. Es un absurdo del desarrollo personal negarlo. Otra cosa es que lo podemos usar bien o mal. O que se use correctamente o no se use correctamente, o se abuse o no se abuse. Pero vamos, o sea, tenemos ahí un Ferrari. Entonces, bien usado. No, por ejemplo, para el diagnóstico, tío, es increíble. La capacidad de diagnosis que tiene. No me refiero a lo psicológico, que ahí no. Pero en lo físico... Pero imagínate combinar eso con la kinesiología, por ejemplo.
Bueno, sería cojonudo, o sea, quiero decir, maravilloso sería un hospital integral, ¿no? Yo es una fantasía que tengo, ¿no? Un hospital integral en el que se integren todas las medicinas y que todas estén coordinadas y de acuerdo para saber cuál debe ser utilizada en qué momento. Eso en otros países existe, ¿eh? En Alemania hay hospitales integrales. Sí, me han hablado. Que aquí en España la cosa va a costar más, ¿eh? Aquí va a costar más porque la gente es más parcial en general. O sea, aquí la gente se cree que puede ser... Si eres de este lado, no tienes que ser del contrario. Y eso es absurdo. Muy absurdo. Es muy absurdo porque es como decir, tienes que elegir entre Madrid o Barcelona. Y dices, ¿pero tú estás tonto? Claro. Voy a las dos y ya está. ¿Qué problema hay? ¿Por qué tengo que elegir? ¿Sabes? ¿Por qué no puedo ver al Barça y al Madrid? Si a mí lo que me gusta es el fútbol. ¿Sabes? Claro, es una tontería. Porque estamos con el pensamiento tribal también, ¿eh? No hemos superado el pensamiento tribal. No. Y aquí en España más. Aquí en España estamos todavía, no te metas dentro de mi cerca. Bueno, tú te acuerdas, ¿no? Durante la pandemia. Negacionistas, afirmacionistas. Y todos en tribus. Y no podías, si cuestionabas a uno, no podías cuestionar al otro. Tenías que estar en un bando o en otro. No podías cuestionar a los dos bandos. Porque una cosa preocupante que antes no pasaba, que ahora sí que pasa, es que cualquier defecto del otro lo invalida absolutamente. Y eso no puede ser. ¿Entiendes? O sea, incluso ya partiendo de la base derecha-izquierda y no sé qué, ¿sabes? Incluso en política. Es como decir, hombre, no, si los otros, vale, los otros no son tu partido, pero los otros han dicho una cosa que es verdad. No le puedes negar eso que dicen que es verdad. No, pues son de los otros y tiene que ser todos malos. O el problema Cataluña, España, ¿sabes qué era? Los otros, seas de allí o seas de aquí, los otros solo pueden ser dos cosas. O malos o manipulados. Literalmente, o malos o manipulados. O les comen la cabeza y por eso están así, o es que son perversos. Dicen, bueno, a lo mejor no. A lo mejor tú, si naces en un entorno berchale, con tu papá es navarro y tu mamá tiene fotos de tus tíos que lo metieron en la cárcel, pues tú sales protarra. ¿Y eso es una elección personal? No, mijo. Claro. Tú eres fruto de tu entorno. Con lo cual, los de allí son fruto de su entorno. Y cuando tú te pones a vivir en su entorno y tienes empatía por su entorno, entonces comprendes por qué son así. Y no están manipulados y no son malos, son solo de ese entorno. La gente de ese entorno sale así. Primer paso entonces para la libertad, liberarse de la influencia del entorno. Claro, pero no rechazando el propio entorno, porque si no estamos entrando en la Semana Oriental del Corte Inglés. O sea, no me sirve la tradición cristiana y entonces yo voy a poner 4 figuras del elefante que no sé ni qué significa, incienso, voy a follar despacito y me va a parecer que ya soy oriental. ¿Sabes? Y eso, claro, eso no tiene sentido. Cuando tú puedes coger la potencia de la mitología de Ganesha y entenderla, y a la vez puedes flipar con las oraciones de Santa Teresa sin dejar de tener una mente crítica con respecto a los profundos defectos de la Iglesia cristiana, pero también los inmensos seres que han vivido dentro de ese entorno cristiano, que son espectaculares. Entonces, claro, es como dices, es que los cristianos no sirven, es que los científicos no sirven, es que los catalanes no sé qué, es que los españoles son unos cuantos, es que los del Madrid tal, es que los de derecha son... Esto no tiene ningún sentido. Es una reducción al absurdo. Es esto que te digo, de verdad o mentira, ideal o no sé qué. La dualidad. La dualidad a muerte. O sea, es irse para un lado de la banda. Si todos somos uno, al fin y al cabo. Ya. Lo que pasa es que todas esas grandes verdades, la gente cree que las es porque las sabe. Y hay una enorme diferencia entre serlas y saberlas. Porque tú dices, todo eso absurdo. Todo el mundo, sí, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos, sí, pero claro, no lo aplicas. No sé, claro, porque es que... A mí me dice mucho... Eso es otra liga. O sea, una es la liga de la mente y del pensamiento y otra es la liga de la experiencia. A mí, Mariano, me pasa a veces cuando hablo con amigos y suelto alguna frase de estas, ¿no? O a veces en el programa también, que soltamos pues frases. Y me dice, eso es una obviedad. Y digo, sí, obviedad, pero no lo estás aplicando en tu vida. Lo de siempre. Y dice, esto es una obviedad. Es demasiado sencillo, demasiado fácil, ¿ya? Pero no lo estás aplicando. Será muy fácil, pero no lo estás aplicando. Es como, yo te digo, la novena de Beethoven. Y tú haces, sí, ya. Digo, ni sí, ni ya. Ni sí, ni ya. La novena de Beethoven es una barbaridad cada vez que la oigas, aunque la hayas oído 20 veces.
Solo depende de tu capacidad de percepción, de tu capacidad de entrega, de tu capacidad de sumergirte en esto, no sé qué. Pero a la mente le gusta decir, sí, yo ya. Lo de sí, todos somos uno. Sí, el yoga. Yo hice una vez y no me convenció. Yo no, yo ya me he sentado a meditar. ¿Sabes? No, yo con la droga no porque tal. O no, yo con la droga sí porque tal. Todo eso... O sea, da un poco pereza. ¿Sabes? Un poco pereza. En el fondo es soberbia intelectual. Soberbia intelectual. Sí, que cuantos menos sabes, más la tienes. Sí, eso es cierto, ¿eh? Esto es como si un señor que dijera, pues las estrellas, ¿qué? Pues es que son puntos de lucecita ahí en la oscuridad. Esto ya lo he sabido todo. Y eso se lo dice a un astrofísico. Y el astrofísico le diría, claro, hombre, claro. Porque una cosa es lo que tú ves así, que dice, pues yo lo sé todo. Y haces eso. Sí, en principio sí. Pero ponte a investigar la novena de Beethoven. La complejidad. Claro, no tenemos cerebro para comprender la realidad. No tenemos un sistema cerebral que pueda llegar a comprenderlo. Igual que una pulga en la mitad de la Gran Vía no puede llegar a comprender el entorno en el que se encuentra. Luego, es una fantasía de la mente intentar entenderlo todo. Tú puedes intentar entretenerte con fragmentos de lo que entiendes, pero tienes que hacer una delegación al no sé, básicamente porque no estás perdido. Solo sé que no sé nada. Mira, el otro día Ramiro Calle en el programa nos decía, precisamente, hablaba en esa línea, decía, la vida es como un portaaviones y tú eres un tornillo de ese portaaviones. Bonito. E intentas entender qué es el portaaviones. Muy bonito, sí. No, si Ramiro lleva 30 años más que yo. Bueno, tú empezaste con Ramiro, de hecho, ¿no? Fue tu primer profesor de yoga. Mi primer profesor de yoga. Sí, yo subí ahí como sin saber ni dónde iba y él me llegó ahí. ¡Hombre, ¿cómo estás? Ven, bajo, pasa por aquí. Ven, siéntate, ¿quieres ir a yoga? Y yo ahí, no, pues pasa, ponte, tal. Y me sentó ahí en la sala y yo ahí, pero este señor, ¿por qué me ha metido aquí dentro? ¿Sabes? Y de repente él llegó y dijo, a ver, preguntarme cualquier cosa, de cualquier tema que queráis saber. Y yo pensé, pues este tío, ¿quién se ha creído que es para decir eso? ¿Quién se ha creído que es para decir a un grupo de 30 personas preguntarme lo que queráis? 30 años después yo me vi en esa posición también. Pero fue oírle decir eso y de repente reconocerme a mí mismo en un sitio para el que pertenecía. O sea, es como decir, esto es casa. ¿Se despertó la vocación? No, se recordó la vocación. Y dije, esto es yo. Esto es lo que yo llevo haciendo eones de tiempo. Buah. Y entonces, oye, qué suerte, ¿eh? Pero bueno, que también me ha pasado con el baloncesto y la música gregoriana. O sea, que son cosas como que tú tienes ahí... Es que nosotros somos muy complejos y tenemos muchas conexiones al wifi general. Sí. Entonces hay veces que bajas el wifi y haces ¡hostia! Y haces esto para mí. Porque es como pero a veces tenemos problemas con la wifi por eso, ¿eh? Como todo lo que es muy complejo... O sea, es más fácil que no se... O sea, una canica se estropea menos que una central nuclear. Y requiere de mínimo mantenimiento, claro. Entonces, cuanto más compleja es la estructura, más hay que conducir con cuidado. O sea, tienes que conducir con cuidado más un Ferrari que un patinete. Entonces, hay gente que es muy, muy válida y muy potente mentalmente o espiritualmente o cognitivamente y que se estropea porque lleva un coche demasiado potente. Y no lo sabe conducir porque no le han enseñado, básicamente. Y hay otros que no, que tienen cosas más sencillitas y les va mejor porque un botijo se estropea difícil. Claro, a veces nos gustaría más ser un botijo que un Ferrari, ¿no? Para no complicarnos tanto la vida. Sí, a veces dices, hostia, ¿por qué no seré un poco más estúpido? Sí, más simplón, ¿no? Sí. No, pero luego dices, no, esto no. No, porque la vida... de así desde el punto de vista relativo es extraordinariamente breve y al menos entretente, ¿sabes? O sea, que cuando llegues al féretro digas, confieso que he vivido, ¿sabes? Tienes que llegar derrengado. Si no, no te has invitado a la fiesta. Tienes que decir, ¿cómo me lo ha pasado? Has utilizado una expresión antes que me ha encantado, ¿eh? La de recordé mi vocación. Nosotros en el programa Mariano, hacemos el programa en directo todos los días, y abrimos el chat para que la gente nos cuente sus cosas, nos pregunte.
Y muchos nos dicen lo mismo, nos preguntan, no sé cuál es mi misión en la vida, qué sentido tiene todo esto, cuál es mi propósito. Incluso algunos dicen, no sé cuál es mi vocación, mi talento. ¿Qué les podríamos decir para que empiecen a recordar su vocación o recordar sus talentos? Le podemos decir muchas cosas porque es precisamente esto lo que es el árbol del karma, que es esto que hago yo, ¿no? Que es recordarle a cada uno su desafío. Lo cual no quiere decir que yo le voy a poner una señal de para dónde tiene que ir. Ni por supuesto se me ocurriría en ningún caso decirle lo que tiene que hacer. Pero de alguna manera nosotros estamos configurados para experimentar una serie de procesos que tienen un sabor, por decirlo así. Y ese sabor es el nuestro. Y ese sabor oscila entre sus dos polaridades. Es decir, a ver, que no quiero ponerme muy cansino, pero es como que si tu desafío es el problema de los cuidados, ¿vale? Vas a tener una alteración en el cuidado. No va a cuidarte nadie, no vas a saber a quién cuidar, vas a tener problemas al cuidar a no sé quién, crees que no vales para cuidar, crees que te vas a dedicar a los cuidados profesionales, vas a ser enfermero, vas a ser no sé qué, pero todo va sobre el cuidado o la falta de cuidado. Y ese es tu desafío. Y entonces, a mí me resulta mucho más interesante entender cuál es la estructura de mi desafío, y eso me hace saber, digamos, de qué va mi personaje, ¿no? ¿Qué quieres contarme con este personaje, ¿no? Que es una cosa muy de narrativa teatral, que yo escribo teatro y guiones y tal. ¿Qué le pasa a este personaje? ¿Qué quiere? Si el actor no sabe qué quiere el personaje, está perdido. Porque no, y hay obras que son tan complejas que no sabes qué quiere el personaje, porque no te da la mente para entenderla. Y para eso está el director. Y entonces te dice el director, tu personaje está buscando la inocencia. Cuando él dice, échame agua, está buscando la inocencia. Y entonces de repente haces, ¡oh! Y todo tiene sentido. Pues esto es un poco lo que yo intento hacer en el árbol del karma, que cada uno entienda su personaje. Pero eso no es... O sea, la gente muchas veces cree, quiero buscar mis talentos, mis no sé qué, no sé cuándo. Lo que quiere es ser bueno en algo. Sí. Claro, entonces le digan, no, que lo tuyo es tocar el saxo, tal. Y entonces, y de repente es súper feliz ahí. Eso no suele ser así. No, porque lo tienes que vivir como una revelación, lo tienes que descubrir. Porque es un desafío. Porque es un desafío. No es que tú tengas que encontrar un tesorito que había por no sé dónde. Pero además todos los tesoritos están guardados por dragones. Con lo cual, si tú quieres ir a por el tesoro, estás dispuesto a pelearte con el dragón, que el dragón vas a ser tú también. Entonces, no suele ser... o sea, es mejor no saber cómo acaba la peli, sino de qué va el personaje, ¿no? Como dice, tu desafío es... ¿Sabes? Imagínate que... Bueno, yo es que soy muy friki del Señor de los Anillos, ¿no? Pero que Frodo dijera, quiero saber cuál es mi destino. Y dice, pues tu destino es... acabar en Mordor. Y entonces él hace, hostia, pues ya no sé si voy. Claro. Me lo pienso. Claro. Pero si le dices, tú eres un personaje que eres tan humilde que eres el único capaz de llevar el poder hasta su centro. Porque todos los demás poderosos no pueden, porque van a ser corrompidos. Y por eso eliges al más inocente de los inocentes, a los hobbits, que son los únicos que pueden llevar el demonio a su centro para poderlo destruir. Si no, todos los demás rechazan el anillo de poder porque les va a comer. Entonces, estas técnicas de desarrollo personal, no sé qué, muchas veces se plantean como el anillo de poder. ¿Sabes? Lo que quieres es poder. O lo que quieres es éxito. O lo que quieres es que te adoren y sentarte en un zafú mientras que los demás ven lo espiritual que eres. Y eso es el camino directo al hoyo. O sea, al hoyo no. Bueno, al hoyo van todos, ¿no? Pero ese es el camino que te frustres, que te cagas. Bueno, es de lo que siempre se habla, Mariano, de el ego espiritual, ¿no? Que el ego espiritual es el peor de todos los egos, porque precisamente te escondes, ¿no? Te ocultas detrás de técnicas de crecimiento personal, grandes peroratas, pero al fin y al cabo tú lo que quieres es poder o sentirte admirado, reconocido. Es como siempre, dependes de lo de fuera. Claro, porque, mira, la tradición cristiana tiene unas metáforas estupendas, lo que pasa es que como están tan contadas nos parece que no nos sirven. Pero el demonio se va al infierno porque quiere ser Dios. Ese es el ego espiritual, ¿sabes? El que diga, yo soy Dios. Y entonces, eso es excluyente totalmente. Pues si tú eres Dios, los demás no lo son.
y ya está, ya estás en la mentira. ¿Sabes? No existe la iluminación para ti si no se ilumina todo. Esa no tiene ningún sentido decir yo sí, tú no. Eso ya está, no está iluminado. No está. Eso es ficción. Entonces, la fantasía del ego espiritual es decir, yo soy la totalidad. Y entonces, como yo soy la totalidad, todos los demás no, y ya estás en la estupidez profunda otra vez. Claro, y ese es el más jodido de quitar, porque es a los que ya han mirado por encima de la valla y han fantaseado con ser Dios. Y se les va la olla. Y se te va la olla, porque en realidad tú nunca dejaste de serlo. Lo que pasa es que no es que tú seas Dios, es que Dios es tú. Por tanto, tú te tienes que dejar a ti mismo ser Dios. De la misma manera que te tienes que dejar que tu personaje sea lo que es en una función de teatro sin pretender ser el autor. Porque es absurdo. O sea, tú no eres ni el director de la función ni el autor de la función. Y hay muchas corrientes que insisten en que tú eres el autor de la función. Dice, desde un punto de vista inconsciente eres el autor de la función, porque en el fondo tu identidad es la misma que la del creador o de la creación. Pero desde un modo inconsciente. O sea, de la misma manera que tú cuando sueñas, ¿quién es el autor del sueño? Soy yo el autor. Ya, pero lo has hecho con la voluntad. No, surgía. Y entonces haces, claro, pues entonces eres el creador y a la vez no tienes ningún control. Pero dice Mariano que el inconsciente se puede reprogramar. Se puede, probablemente un pequeño fragmento, sí. O sea, el inconsciente... Por lo tanto, algo de directores y autores tenemos. Tenemos mucho de autores, pero no lo somos en su totalidad, con lo cual no vas a encontrar... O sea, tú eres el autor de tus sueños, bien, pero no es una autoría de la voluntad. En el arte, la voluntad solamente molesta. Porque tú cuando escribes, te inspiras en las musas. O sea, es como me ha sido dado. O sea, Mozart decía, no sé de dónde viene la música que yo escribo, pero estoy seguro que no tiene nada que ver conmigo. Buah. Entonces esto es que tú te abres a que te sea dada la revelación. Y entonces, pues esto es el místico, ¿no? Que es lo contrario de yo controlo, yo decido, yo creo, yo manifiesto y yo decreto con mi dedito mágico que esto tiene que ser así o asado. El anillo de poder. Vas directo a Mordor. Lo cual no quiere decir que con ese anillo de poder directo a Mordor no sea tu camino y acabes haciéndote un San Pablo y veas la luz en tu equivocado camino, y otro que esté cogiendo el camino de la humildad en el fondo es un lobo vestido de piel de cordero y lo que está es huyendo de un ego desmedido. Fíjate que esto que has dicho lo aseguran muchos artistas, que dicen, no, es que yo no he escrito esto, yo no he hecho este cuadro, yo es que me he conectado o he canalizado y he entrado lo que la psicología conoce como estado de flow, un estado de flujo en que todo ha brotado. Claro, en deporte, cuando tú estás enchufado, ¿tú qué eres? Tú eres el partido. Y yo solamente hice, qué sé yo, 2000 funciones de teatro, más, muchas funciones de teatro, ¿vale? Solamente en una dije, esto es actuar. Hasta ese día no sabía lo que era actuar. Y es un día en el que se produjo un estado alterado de conciencia en el que no había ni personaje, ni actor, ni función, todo sucedía sin sujeto actoral, o sea, sin que nadie se identificara, sin que hubiera ninguna férrea a la acción. Nadie se identificaba con eso que sucedía. Todo era uno y sucedía solo y simultáneamente a la vez. Desapareces. Siendo todo. Desapareces siendo todo y te das cuenta de que esa estructura de funcionamiento es la que siempre ha sido verdad. Y que en realidad todo lo tuyo era una fantasía de identificaciones. De creer que lo haces tú y de que no lo haces tú y de que para qué lo haces tú y de si quiero y no quiero y si me identifico o no me identifico. Básicamente todo es si quiero o no quiero, si me identifico o no me identifico. Lástima que no podamos vivir esos momentos, instantes de flow, por llamarlo de alguna manera, de manera continua. Son contados, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como dices ella, cuanto más te acostumbras, o sea, cuanto más se suceden, más estables se quedan. Y entonces, en los estados en los que tu habilidad es mayor, ¿sabes? Esos sitios donde tú eres más tú, son los sitios donde pasa eso. O sea, si tú eres
periodista y haces entrevistas, pues nunca eres más tú que cuando haces una entrevista, porque no estás tú, porque está solo el entrevistado. O si tú eres bailarín, pues es cuando tú, ¿no? Es ese estado. Ahí me pasa las mejores entrevistas que he hecho en mi vida es cuando yo he desaparecido, ¿no? Sin que falte nada. Sin que falte nada. Luego, ¿qué faltó? No faltó nada. Luego, ¿qué había que se fue? Nada, era un nudo, una contracción, una cosa que se había quedado ahí, pero que no es nada. Por eso no me preparo nunca las entrevistas. Nunca. Porque es un invento de la mente. A veces queremos todo tan preparado, todo tan guionado, tan guionizado. No. Todo por escrito, todo preparado, todo controlado. Y impides entonces que la vida te viva. O que la vida te penetre, ¿no? Sí. Yo como director teatral, por ejemplo, insisto mucho en una frase que me decían mucho a mí, que es, tienes que tenerlo todo preparado para no tener que utilizar nada de eso. O sea, digamos que la preparación es lo que te permite entrar en el flujo. Porque si no está tu mente... la mente hace dos cosas mal cuando hace una acción. Creer que lo hace muy bien, y esto al público no le gusta nada. ¿Sabes? O sea, que tú hagas... Hola, buenas tardes, voy a haceros una entrevista. Bueno, todo el mundo hace... Venga. O que tú sufras porque crees que lo haces mal. Y entonces hagas... Hola, hoy tenemos a... Y entonces el público se angustia. El público lo que quiere es que tú estés en trance. Sí. Que es estar en olé, que decimos en España. Olé, 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 cuando hacen algo bien. Olé, Alá, 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 es Alá, él ya no es. Él es eso, él es el trance. Él es lo divino funcionando. Y eso es el arte. Lo difícil es llegar a ese estado. Y todas las preparaciones artísticas intentan llevar al artista a ese sitio. ¿Sabes? Que es el trance. Porque un músico profesional necesariamente se tiene que preparar la partitura, pero no consiste en que la toque perfecta, porque perfecta la toca un ordenador, pero nadie va a ver un ordenador tocar una sinfonía. Van a ver a un humano, porque lo que importa es la experiencia que está él teniendo y lo que te transmite al tenerla, y entonces eso que él siente te llega a ti, y si es un trance, pues te pone a ti en trance. Por eso un artista es un chamán, que son capaces de meterse en el trance y te llevan a ti. Mariano, nos acercamos ya a una época que son las Navidades. Es una época en la que tradicionalmente hay mucha gente que se siente sola, es así. Pero yo creo que el sentimiento de soledad se lleva todo el año muchas veces. Y quizá es un sentimiento que compartimos casi todos los seres humanos, es algo universal. Sentirse solo, sentirse desamparado. Ese sentimiento de soledad que provoca sufrimiento, ¿cómo lidiar con ese sentimiento, Mariano? A lo mejor no soy el más indicado para dar esta respuesta porque yo soy un poco adicto a eso. Entonces, ¿a la soledad? Sí, a la soledad. A eso sí. Y nunca me ha resultado problemática. De hecho, me ha resultado sorprendente que a la gente le resulte problemática. ¿Sabes? Entonces hablo de oídas porque yo no lo experimento. Pero creo que no se puede estar solo, en el fondo, porque no se puede estar desunido de la realidad. Y cuando tú estás... O sea, tú te puedes imaginar que estás solo, pero no estás solo. Porque tú eres la realidad y la realidad está llena de cosas. Entonces, tú solamente puedes estar solo cuando eres el uno. Porque solo es Él que lo incluye todo. Cuando tú eres Alá, cuando tú eres Dios... Ahí sí es la soledad total, pero es que también es la multiplicidad total, con lo cual volvemos a igualar los polos y ya no tiene sentido, porque eres totalmente solo y totalmente todo, con lo cual no existe el problema de la soledad y la multiplicidad. Es cuando yo tengo la idea de mí mismo separada, que creo que tengo que estar acompañado en esa soledad, ¿sabes? Y entonces es una cosa que me imagino, básicamente, la soledad, que yo me pasa algo y que necesito otros como yo que compartir esa cosa que me pasa, pero en realidad no te pasa nada. O sea, si esta persona que está sola se pone a leer una novela interesante, deja de sentirse sola. Chao. Luego es una cosa que construye la mente, la soledad. Nunca estamos solos, realmente. Es que no se puede estar solo. No se puede estar solo. Porque estar solo significa que tienes que ir reduciendo toda la información hasta quedarte con qué, para que estar solo.
Y al final, ¿con qué me quedo solo con el yo soy? El yo soy, cuando te vas al yo soy, que es el punto culmen de la soledad absoluta, ¿sabes? ¿Qué es? ¿Qué hay ahí? Dice, hostia, si el yo soy no es nada. No es nada excepto lo que es. O sea, a ver si me explico. El fenómeno... A ver, esta taza es un fenómeno, por decirlo así. Pero no tiene existencia por sí misma, excepto si tú le pones el ser a la taza. Cuando tú dices, la taza es, dices, vale, la taza es, ¿por qué? ¿Quién le pone el ser a la taza? Se lo pones tú. Tú le pones el ser a la taza cuando tú apareces, cuando tú haces ¡pum! Y entonces ves la taza. ¿Quién le ha puesto el ser? Pues tú. Si tú no estás, no hay taza. Luego, al tú ponerle el ser a todas las cosas, cuando tú te das cuenta de esto, ¿qué soledad? Si yo soy el ser que ilumina el tiempo y el espacio, ¿entendés? Soy la totalidad de la movida. Con lo cual no tiene sentido estar siempre conectado con todo. Eso en el absoluto, que no quiere decir que no entienda que alguien terapéuticamente necesite apoyo con el tema de la soledad, pero si necesita apoyo con el tema de la soledad, pues probablemente es porque tiene un mal vínculo materno, tuvo incubadora de pequeño, sus papás no sé qué, no sé cuánto, o es el pequeño de 7 hermanos y sus hermanos no lo dejaban entrar en sus habitaciones. Entonces no es que tenga un problema de soledad, es que tiene un problema de recuerdos traumáticos, cuando no hay nadie alrededor. O ha sido alguien que ha vivido una infancia con indefensión y entonces las figuras protectoras no estaban, o las figuras protectoras eran las figuras agresivas, con lo cual tiene una sensación de que no se le ha dado la protección necesaria para poder tener una seguridad estructural. Probablemente yo he sido un niño muy querido, muy bien cuidado, y entonces pues yo estaba súper contento por ahí jugando con los abejorros sin tener que estar con nadie, ¿entiendes? Pero si ha habido un niño que le han dejado solito y que no ha podido tener lo que necesitaba, pues probablemente vaya agarrándose a todo el mundo. Entonces yo en esta entrevista creo que estoy pensando ahora que a lo mejor me he puesto demasiado absolutista, ¿sí? Demasiado de la Liga de los Champions, y a lo mejor tenemos que tener estrategias para jugar en segunda, que es donde jugamos casi todos, ¿sabes? Entonces, ¿terapéuticamente te tienes que currar el tema de la soledad? Sí, te lo tienes que currar en tu mundo relativo y a ver qué te pasa y por qué tu mamá ¿sabes? Y por qué tu papá no sé qué, y por qué tú te sientes así, porque cuando tu novia Maripili te dejó, te vino una crisis de la hostia, que en realidad lo que te está recordando inconscientemente es a los 3 meses que te dejaron abandonado en casa de tu tía Pascasia cuando tu hermana se puso mala. Y eso es lo que te pasa, que tienes emociones desbordadas y desproporcionadas con respecto a la gravedad de los acontecimientos, que no es tanta. Pero eso no es un problema espiritual, eso es un problema terapéutico. Y lo terapéutico se soluciona en lo terapéutico. Y es un error utilizar lo espiritual, o sea, los altos niveles de la espiritualidad para intentar arreglar problemas terapéuticos. No debe ser así. De la misma manera que porque yo sepa que todo es uno, no tengo que dejar de tomarme mi medicación para el trastorno bipolar. Mariano, vamos a acabar la entrevista con una de estas preguntas absolutas que tanto te gustan a ti. La contestaré relativamente. ¿Qué es la felicidad, Mariano? Hostia. Yo creo que la felicidad es no tener que pensar si estás o no feliz. Yo creo que la felicidad es estar entretenido. ¿Sabes? Porque si estás planteándote si estás o no feliz, es que no lo estás. Eso es como cuando te dicen, quiero a mi novia, y dices, pues no la quieres. Si yo me estoy planteando si quiero a mi novia, es que no la quiero. Porque yo no digo, quiero este plato de macarrones. No lo quieres. Porque cuando quieres el plato de macarrones dices, ¡oh, que me voy a comer el plato! Y entonces ya estás entretenido con el plato, ¿no? Lo de la felicidad es como las preguntas que tienen que ver con el sentido de la vida. Solo son importantes cuando lo que pasa no te gusta. O sea, ¿entiendes? Tú te planteas el sentido de la vida cuando tu vida no te gusta. Cuando tu vida te gusta, es que la pregunta del sentido... O sea, tú estás de fiesta con tus amigos, pasándotelo como Dios, en una noche en Ibiza maravillosa, donde has ligado con la guapa más no sé qué, y todo está tal, y hay un atardecer maravilloso y no sé qué, y nadie se le ocurre decir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué estamos destinados a este mundo sin explicación? ¿Sabes? Y haces, no, claro, ahí no te preocupes de nada, porque el sentido lo tiene la propia experiencia. La propia experiencia es el sentido. O sea, ¿vale? Tiene el sentido en sí misma. Ahora bien, cuando la experiencia no me gusta, porque yo la rechazo, normal,
Entonces yo me empiezo a plantear qué hago con esa experiencia y cuál es la relación que existe entre el yo y la experiencia. Y entonces digo, pero esto tendrá que tener algún sentido. Ahora bien, como nosotros estamos acostumbrados a que si yo me compro este móvil, viene con un libro de instrucciones, y si me compro esta medicina, viene con un folletito, pues claro, cuando llegamos a la vida decimos, ¿dónde está el folletito? Y dicen, no, aquí el folletito te lo dan al acabar. Claro, porque esto si no, no tiene gracia. Es como no te haces un spoiler que no tiene ningún sentido. O sea, qué vida más aburrida, ¿no? Imagínate. Pues que si no existe la ignorancia, pues no puede existir el aprendizaje. Claro. Entonces, es como la tensión. O sea, la tensión, la felicidad en realidad es el anuncio de la liberación de la tensión. Por ejemplo, en música. ¡Pumba, pumba, pumba! Y todo el mundo ¡ah! En el sexo. En una peli. Así todo el rato. Todo el rato es creaciones de tensión y liberación de la tensión. Porque el placer en realidad es la liberación de la tensión. Entonces, el problema es cuando la vida no libera la tensión nunca. Que estoy siempre y no relaja. Y es que la tensión es como el problema de la ansiedad. La gente muchas veces cree que la ansiedad la tiene que relajar. Pero hay niveles de excitación tan altos que solamente pueden descargarse, no pueden relajarse. Entonces, claro, no sirve. Yo no me puedo poner a hacer pranayamas de yoga cuando tengo respiraciones relajantes, cuando tengo un nivel de ansiedad tan alto que lo que necesito es echar a correr para que se me pase. O pegarme con la almohada. Pues en la vida, la felicidad de un gato es ser un gato. Y un gato siempre sabe cuándo relajarse y cuándo descargar la tensión. Nosotros no, porque nos desconectamos cuando comimos del árbol del bien y del mal y nos vimos separados. Desconectados del cuerpo. Sí, en general desconectados de todo, porque nos hemos construido una visión, una narrativa de la realidad que es inexacta. Mariano, gracias por estar en Alex Comunica. Un gusto, que la gente lo disfrute. A ver si lo seguro que sí, lo ha disfrutado. Alex Comuniqueros, apuntad esta fecha en vuestra agenda. Primer gran evento del año, 17 de enero, curso de armonización cuántica online con todo un especialista como es Rubén Arana. Rubén, cuéntanos por qué y para qué hacer este curso. Bueno, primero hola Alex y hola a todos los Alex Comuniqueros. Este curso va a ser para aquellos que deseen en este 2023 empezar a aprender a autosanarse, empezar a aprender a sentirse mejor consigo mismos, a sentirse mejor con los demás, a aprender a ganar más dinero, muy importante, aprender a cortar con gente tóxica que hemos tenido y hemos vivido durante todo el año y todos los años anteriores, y muchas cosas más, como por ejemplo sanar el niño interior, sanar embarazo, parto, bueno, mucho más. Todo eso y más vais a aprender este 17 de enero con Rubén Arana en este curso online de armonización cuántica que también quedará grabado en vídeo para que lo podáis ver luego en diferido, si así lo deseáis. ¿Dónde reservar vuestra plaza? Fácil, en esa página web que veis ahí, www.rubenarana.com.ar, o también llamando o escribiendo un mensaje de WhatsApp a ese teléfono que veis en pantalla, que es el 911-572-00063, con el prefijo 54 si llamáis o escribís desde fuera de Argentina. Rubén, nos vemos en el curso. Nos vemos con todo gusto. Hasta pronto.